Bueno, vamos a arrancar la formación. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a hacer un webinar que está centrado, como es lógico, en lo que es la gestión correcta, adecuada, competente, eficaz de alérgenos dentro de una empresa alimentaria, que no es nada fácil. Y antes de empezar, como es lógico, voy a presentarme para que me conozcáis. Yo me llamo Ángel Martínez, yo soy formador consultor en sistemas de gestión de la calidad y la inocuidad alimentaria hace ya aproximadamente unos 20 años. Bueno, soy la persona que en este caso pues, está impartiendo los cursos y los webinars en nuestra empresa en Gestema Consultores. Entonces, bueno, el webinar que os voy a presentar a continuación es un webinar cortito. Sí que es verdad que os voy a hablar un poquito acerca de BRCGS, os voy a hablar un poquito también sobre IFS. Yo soy BRCGS Professional, también soy instructor de IFS Academy y aunque no represento a ninguna de las dos entidades, sí que es cierto que os voy a dar pinceladas acerca de lo que ellos prefieren que las empresas realicen, diseñen e implanten para poder gestionar algo tan difícil y tan problemático en la actualidad como son los alérgenos. Ya sabéis que los alérgenos en la actualidad están representando aproximadamente el 50% de las alertas que se producen tanto en España como en Europa como en el resto del mundo. El 50% es mucho. Eso quiere decir que la industria alimentaria todavía no se ha puesto las pilas a la hora de bueno, gestionar algo que puede provocar la muerte a un consumidor en cuestión de 5 minutos. Es verdad que no todos los alérgenos pueden producir ese tipo de sintomatología tan grave para un consumidor, pero sin duda algunos de ellos sí lo puede hacer. Y todo depende de la vulnerabilidad, la sensibilidad del consumidor. Y siempre hay que garantizar que se protege, ¿vale? Como no puede ser de otra forma, me gustaría que participaseis en el webinar. Una cosa es que yo transmita un curso por YouTube y la verdad que la interacción es muy difícil que se produzca. Cualquier duda, pregunta que tengáis, por favor, hacedla. Si está dentro de mis competencias, la solucionamos y si no, pues no os preocupéis porque yo preguntaría para luego daros respuesta a través de email o a través de alguna otra vía, ¿vale? Os voy a contar a continuación qué horario vamos a seguir, el objetivo que tiene este webinar y el programa. Ya sabéis que dura 2 horas. Sí que es verdad que tenemos un descansito y luego pues ya volveremos a ver la segunda parte del webinar y al final de este webinar pues tenemos esos 5 minutitos preparados para hacer un pequeño examen que es un cuestionario muy sencillo, tipo test, verdadero o falso, que me mandaréis a través del email. ¿Vale? Ya os explicaré cuando lleguemos a ese momento cómo tenéis que hacerlo para que yo sepa evidentemente quiénes sois, a qué sesión pertenece el examen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dicho esto, entramos un poquito en lo que es la descripción de los objetivos. Bueno, ya os he comentado antes un poco lo que se pretende con este webinar, es sensibilizar a los responsables de la industria alimentaria en la necesidad de gestionar de una forma más eficaz y competente los alérgenos que, bueno, pues que se puedan llegar a manejar en sus instalaciones, por los ingredientes que puedan utilizar, por los alérgenos que pudiesen estar presentes en las mismas y luego, por ejemplo, también a profesionales que se dedican a la consultoría, a la auditoría, pues cómo pueden enfocar también esta gestión dentro de la industria, dentro de, digamos, de las fábricas de los clientes con los que trabajen, para que pueda ser también elaborado, gestionado de una forma más competente y estemos todos y todas más tranquilas, ¿vale? Evidentemente, ya sabéis, como decía, que la gestión de alérgenos, por desgracia, es muy difícil de realizar. Nadie puede tener la garantía 100% de que no va a producir en un futuro un problema con los consumidores, pero sí que vamos a tratar siempre de reducir la probabilidad de que esto ocurra. Y estos objetivos los vamos a tratar de alcanzar con este programa que se comunica evidentemente a través de las redes sociales, en el que lo que vamos a hacer inicialmente es explicar qué es un programa de gestión de alérgenos, qué importancia tiene en la actualidad. Os voy a hablar un poquito también sobre lo que se hace en Estados Unidos. ¿Por qué? No es porque yo esté muy centrado en Estados Unidos y deje de lado a los europeos. Yo soy europeo, yo trabajo y vivo en Valencia, aquí en España. Entonces, lo que pasa es que los estadounidenses pues, publicaron la legislación de gestión de alérgenos en 2006. Eso quiere decir que la industria estadounidense tiene una mayor experiencia que la industria europea. Ya sabéis que nuestro reglamento europeo, el 1169-2011, pues entró en vigencia, fijaos, en diciembre de 2014, 8 años más tarde de lo que ocurre en Estados Unidos. Eso quiere decir, insisto, que nos sacan 8 años de ventaja. Y las grandes guías, los grandes sistemas de gestión que están testeados, probados y que funcionan, provienen de allí. Lo que hacemos los europeos es copiarnos un poquito de lo que allí se hace. Vamos a ver, por tanto, también a continuación, aparte del programa fundamental que hay que hacerlo muy bien, cuáles son las consideraciones que siempre deberíais tener en cuenta en la industria alimentaria para reducir probabilidades a la hora de, bueno, de impedir que un alérgeno no controlado acabe llegando a un consumidor vulnerable y le pueda producir una reacción inmunitaria
con las consecuencias que eso ya sabéis que podría tener. Entonces son 7 consideraciones que vamos a intentar profundizar en ellas para que siempre que sea posible la industria las aplique. Insisto, siempre que sea posible las fábricas lo utilicen. ¿Que no es posible utilizar alguna de estas consideraciones? Bueno, no pasa nada, pero tú pon todo lo que esté en tu mano, invierte todo lo que sea necesario para evitar que un peligro, fijaos, que te puede matar al consumidor en 5 minutos, acabe llegando al producto, ¿vale? Sin duda, el alérgeno no controlado, no identificado, es muchísimo más grave que una salmonela, muchísimo más grave que una listeria. Es que nos mata mucho antes. Entonces, quizás las gerencias, los responsables, deberíamos abrir un poquito más los ojos y entender que la gravedad de estos peligros químicos son mucho mayores incluso que los biológicos que podamos utilizar o gestionar todos los días en la industria, ¿vale? Una vez que veamos todas esas consideraciones, hablaremos de la necesidad de garantizar el etiquetado, porque gran parte de los recall, de las retiradas, de las alertas que se están publicando a través de las redes sociales, a través de las redes públicas, a través de Stiri, por ejemplo, del RAS, de Infosan, pues son debido a problemas con etiquetado. Las empresas cometemos errores cuando etiquetamos los productos. Ya veréis qué tipo de errores son los más frecuentes y nosotros tenemos que tener en cuenta esos errores para que no nos ocurran también, porque nadie está libre de tener un error de etiquetado. De hecho, todas las fábricas de alimentación tienen problemas de etiquetado. Todas se han equivocado en alguna ocasión y si ese error afecta a alérgenos, sin lugar a dudas, estamos perdidos, ¿vale? Y luego también cómo es necesario que establezcamos procedimientos de revisión y mejora para asegurar que el peligro alergénico, que el control que hacemos del mismo, pues se garantiza, ¿vale? O se mantiene activo, se mantiene vigente con lo que va pasando en el día a día en nuestro webinar, ¿vale? Dicho esto, vamos a arrancar y vamos a empezar a explicar qué se considera un programa de gestión de alérgenos. Veréis que es mucho más complejo de lo que normalmente desarrollamos en las fábricas. Muchas veces lo único que se hace es identificar cuáles son los alérgenos que podemos tener presentes en la empresa y cuáles de ellos pues tienen que estar evidentemente identificados en cada uno de los productos y qué trazas deberíamos identificar en la etiqueta para evitar problemas con los consumidores. Y es algo que debería gestionarse mucho mejor. Sin lugar a dudas, fijaos, en la industria alimentaria nos encontramos pues, con multitud de peligros. Multitud de peligros, ya sabéis que el análisis de peligros, el APPCC está enfocado a identificarlos, a identificar puntos de control crítico y puntos de control, pero hay un tipo de alérgeno que yo lo he separado de los peligros químicos, que era como anteriormente estaban clasificados, porque fijaos, existe obligación legal de gestionarlos. El problema que tenemos con los alérgenos es que en cada zona geográfica del mundo existe una regulación diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo aquí os pongo, por ejemplo, los alérgenos europeos, los que están regulados aquí en Europa, pueden variar con respecto, por ejemplo, a los que se regulan en Canadá, pueden variar, por ejemplo, con respecto a lo que se regulan en Estados Unidos, los 8 mayores que luego más tarde os voy a contar. Así que siempre que una fábrica elabora alimentos, tiene que estar pensando tanto en el diseño de etiquetas, aprobación de las mismas, colocaciones, controles, etcétera, en el país de consumo, donde realmente se va a consumir el producto, donde se va a distribuir para ser consumido, porque es allí donde debe cumplir su legislación. Da igual que esté cumpliendo el producto la legislación europea a la perfección. Tiene que cumplirlo, evidentemente, siempre en lo que es el país, como digo, consumidor, ¿vale? En cuanto a alérgenos, bueno, pues como os decía, ya sabéis la importancia que tienen y la gravedad que pueden ocasionar. Este caso que veis en pantalla del beso mortal con sabor a cacahuete es precisamente lo que originó bueno, lo que encendió el chip al gobierno estadounidense de que los alérgenos deberían empezar a gestionarse de una forma más rigurosa, porque hasta un simple beso podía provocar que una persona alérgica, por ejemplo, en este caso como al cacahuete, con solo 15 años se pudiese morir, pues, digo, un beso por parte de su novio. Entonces, a partir de hace ya muchos años, estamos hablando ya de hace muchos años, 2005, fue cuando el gobierno estadounidense se preocupó por la gestión de alérgenos y empezó ya pues, a redactar su gestión a través de lo que denominamos la ley FALCPA,
Una ley que fue, bueno, pues toda una sorpresa en los Estados Unidos, que aquí en Europa ni siquiera llegó. Es una ley que evidentemente aplica al sector industrial estadounidense, aunque si tenéis clientes que están fabricando para exportar alimentos a Estados Unidos, la ley FALCPA la debéis conocer, ¿vale? La debéis conocer, porque esa ley FALCPA es la que está regulando los alérgenos en los Estados Unidos. Evidentemente, ya con los años, pues la preocupación en cuanto a los alérgenos y las consecuencias en los consumidores ha ido incrementándose también en la Unión Europea y en otras zonas geográficas del mundo, y por eso poco a poco se ha ido legislando y en consecuencia vamos preocupándonos por lo que pueda suceder. Esto que estáis viendo en pantalla, fijaos, es algo que os podría pasar. Tendrían que ser muy conscientes de que estos que están viendo en pantalla, el hecho de salir en un medio de comunicación, que periodistas muy famosos nombren su empresa porque hayan provocado algún brote, algún problema con los consumidores debido a alérgenos no identificados, no hay nadie que se pueda librar de esto. Yo conozco empresas, trabajo con empresas medianas grandes, con sistemas BRCGs implantados, con IFS certificados, ya sistemas muy maduros durante mucho tiempo ya implantados, con muchos profesionales expertos en calidad, a lo que se les ha escapado. A lo que se les ha escapado producto con alérgeno no identificado. Y si estáis, por ejemplo, en las redes sociales, que lo estáis, en LinkedIn y otras, o estáis en contacto, por ejemplo, con la información del STIRI o las comunicaciones de AESAN, veréis como gran cantidad de las noticias o las alertas que se producen es debido a que no se identifica correctamente los alérgenos en las etiquetas. Y es que no hay nadie en la industria que haga un control durante el etiquetado. Hay muy pocas personas que controlen el etiquetado. Hay muy pocas empresas que se preocupen por invertir tiempo y recursos en hacer eso. Con lo cual, bueno, pues ahí hay una probabilidad de que se escape un producto mal identificado al consumidor, ¿vale? Esto que veis aquí, insisto, pues podría pasar perfectamente sin lugar a dudas, ¿vale? Evidentemente esto es un caso ficticio, ¿vale? Ya os he comentado antes que tanto en las fuentes de información como el STIRI, el RAS, el Infosam, donde nos van aportando datos acerca de los brotes y alertas que se van comunicando, bueno, pues cuando uno revisa el año pasado, por ejemplo, se da cuenta de que hay muchísimas alertas en prácticamente todos los sectores. Pero es que los alérgenos, fijaos, tenéis ahí abajo a la izquierda, son también una de las causas por las cuales se pueden llegar a retirar alimentos y, en consecuencia, a producir daño al consumidor si no fuese así, ¿vale? Ya sabéis que el RAS es una fuente de información muy valiosa que os recomiendo que accedáis, que busquéis periodos de tiempo, porque se puede seleccionar en su buscador en función del tipo de brote o el tipo de alerta que se ha producido, y veréis cómo es elevadísimo el número de casos en empresas que ya están obligadas a gestionar desde hace ya, pues fijaos, estamos en 2022 y la vigencia de este reglamento europeo que tenemos, al menos nosotros aquí en Europa, es de 2014, pues hablamos ya de 8 años prácticamente, casi, ¿vale? Entonces, la idea es que empecemos a gestionar de una forma más rigurosa para que estas cosas no sigan sucediendo, ¿vale? En Estados Unidos ocurre algo muy similar. En Estados Unidos, fijaos, en las alertas o las declaraciones que se producen a través de la FDA por alérgenos no declarados, fijaos, están representando, bueno, en 2015 era el 36%, pero en 2021, el año pasado, como digo, fueron prácticamente ya el 50%. Hay una base de datos, no sé si lo conocéis, que se llama RFR, donde se publican todos los datos de alertas de periodos de 5 años en los Estados Unidos. Y bueno, yo utilizo mucho las referencias estadounidenses porque a Estados Unidos exporta prácticamente todos los países del mundo, excepto con alguno que tenga alguna rencilla a Estados Unidos que no les llega producto de ellos, pero la gran mayoría sí, con lo cual es una muy buena representación de lo que ocurre en el mundo. Y ya os digo que no bajemos la guardia en este sentido, porque al final los alérgenos son los que más retiros causan al final de año. Da igual el periodo de tiempo que cojáis, alérgenos es el number one. Luego le sigue salmonela y listeria. Son dos peligros biológicos en los que la industria alimentaria sí que hace hincapié y sí que está intentándolo gestionarlos de una forma más rigurosa, más técnica. Pero los alérgenos, por desgracia, no están siendo demasiado bien, digamos, gestionados, ¿vale? ¿Y cuáles son las causas que están produciendo esos retiros o esas alertas en la industria alimentaria? Pues fijaos, aquí os estoy dando probabilidades, ¿vale? Probabilidades o número de casos, y esto se podría aplicar, por tanto, a la evaluación de los riesgos alergénicos. Recordar que un peligro alergénico tiene que evaluarse en función, igual que el resto, de probabilidad y de gravedad.
¿vale? Y las gravedades ya sabemos cuáles son. Pueden desencadenar muerte, pueden desencadenar daños crónicos, en algún tipo de alérgeno, evidentemente, y en función de la vulnerabilidad del consumidor más susceptible. Pero fijaos que los números de casos que están publicados, por ejemplo, en Estados Unidos, pues son muy elevados. Nos solemos equivocar de etiqueta. Por eso yo os voy a proponer, dentro de las consideraciones que más tarde os voy a dar, es que tengáis a las personas digamos, en la etapa etiquetado mucho mejor formadas y capacitadas de lo que lo tenemos en la actualidad. De hecho, ya sabéis que BRC GSV8 está insistiendo en la formación del personal que participa en envasado etiquetado. Y es fundamental que haya chequeos, igual que se chequea temperaturas de un pasteurizador y sus tiempos, también chequeamos el perfil alergénico de las etiquetas y aseguramos que evidentemente sea la etiqueta que le corresponde al producto, que no hay ninguna obsoleta que se pueda utilizar, que no hay ninguna que se haya podido quedar en las zonas de envasado que se utilicen accidentalmente para un producto nuevo. Terminología incorrecta. Es decir, que le estemos llamando al alérgeno de una forma que no está indicado obligatoriamente por ley en el país o zona geográfica en la que se está consumiendo. Esto pasa mucho también, por ejemplo, cuando se exporta productos a Estados Unidos. Aquí en Europa podemos hablar de caseinatos, de suero lácteo, en Estados Unidos no. En Estados Unidos le tenemos que identificar como leche, porque ellos consideran que el consumidor no tiene por qué saber palabras técnicas como caseinatos o suero lácteo. Para ellos es como algo muy complejo. Entonces, hay unas terminologías que a veces por error pues suponen alertas. También porque a veces no conseguimos trazar la información, digamos, del ingrediente que se ha utilizado. Ya sabéis que muchos proveedores con los que trabaja la industria alimentaria, algunos tienen trazas y otros no. Algunos trabajan con otras materias primas alergénicas y otros no. Esto tiene que evaluarse. Recordar que tenemos que pedir lo que se llama una carta de garantía a los proveedores para asegurar que los alérgenos con los que trabajan, que puedan estar presentes en las líneas con las que producen mi materia prima o en la instalación en la cual evidentemente se está elaborando mi materia prima que luego me venden, debemos conocerla. Es una consideración que os contaré más tarde a través de una serie de formularios que os presentaré para que los utilicéis si queréis. Por contactos cruzados. El contacto cruzado es lo que denominamos la contaminación cruzada, pero específica para alérgenos. Tenemos que empezar ya a diferenciar lo que es la contaminación cruzada del contacto cruzado. La contaminación cruzada se da con patógenos y el contacto cruzado se da con alérgenos. Empezar a diferenciar porque la contaminación cruzada la evito con desinfecciones y el contacto cruzado lo evito con limpiezas, ¿vale? Que estén evidentemente bien hechas, validadas si es posible, etc. Que me equivoque de error, digamos de ingrediente. Estos son errores en formulación. Un compañero lleva un ingrediente que no sé qué toca y lo añade por error y es alergénico, ¿vale? Productos reelaborados. Esto es muy importante. Recordad que los productos que son, por ejemplo, reprocesados o reelaborados en ocasiones puede que se estén haciendo esos reprocesados en líneas donde su perfil alergénico no es el que le corresponde. Esto pasa mucho en los envasados. Tengo una línea de envasado, empiezo a producir alimento, lo envaso y resulta que por un problema de defecto de peso los voy a aislar, los voy a reenvasar, ¿vale? Pero esto no me da tiempo a hacerlo hoy, lo voy a hacer mañana, ¿vale? Mañana, cuando vaya a hacer el reprocesado o envasado de este producto que tiene defecto de peso, ¿dónde lo voy a poder hacer si tengo todas las líneas ocupadas? Pues en aquella línea que su envasadora multicabezal no está ocupada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la utilizamos, pero es que esa línea tiene un perfil alergénico diferente al del producto que voy a reenvasar. Y entonces lo que hago es que no es que me pueda contaminar esa envasadora multicabezal mi producto, porque esa tiene que estar limpia, sino que yo contamino a la multicabezal y cuando produzca el alimento que le pertenece a esa línea, le produzco contactos cruzados. Por falta de conocimiento, ingredientes que son fraudulentos, también pasa en alguna ocasión, el proveedor me vende algo con una serie de ingredientes diferentes a los que me está dando en la etiqueta porque alguno de los componentes alergénicos es caro y me sustituye por uno barato. Y entonces ese barato es alergénico, ¿vale? Y no me lo comunica porque es un fraude, con lo cual me pone en riesgo. Bueno, aquí hay muchos más casos, pero ya son menos frecuentes, los tenéis en pantalla. Y aquí ya, como decía, tenemos probabilidades. Esto es muy interesante porque la probabilidad de errar en etiquetado no es baja y no es media, es alta. Así que cuando valoréis la probabilidad de un error en etiquetado, entenderla que es alta.
En cuanto a lo que es la propia alergia alimentaria, no voy a entrar con detalle, ya sabéis lo que es, me imagino que ya tenéis alguna formación previa acerca de esto, no dudo de ello. Simplemente que recordéis que la alergia alimentaria supone una reacción inmunitaria, hay una serie de inmunoglobulinas tipo E que reaccionan ante la presencia de un antígeno presente en el sistema digestivo y bueno, pues esa reacción en la que interviene el sistema inmunitario pues suele normalmente bueno, pues participar los mastocitos que al final liberan histamina y eso produce efectos vasodilatadores, caídas de presión, etcétera, etcétera. En consecuencia, para ciertas personas según el tipo de alérgeno, le puede ocasionar la muerte. Es que estamos hablando de una gravedad altísima. Estamos hablando de además de una cascada de reacciones súper rápida en la que en muchas ocasiones no da tiempo a los sistemas, digamos, los medios de emergencia sanitarios a acudir y solucionar el problema. Y además, no solamente eso, es que puede afectar a multitud de tejidos, de órganos, puede afectar a la boca, puede afectar al sistema gastrointestinal, a la piel, a las vías respiratorias, al sistema cardiovascular, donde evidentemente en función de qué esté sucediendo en la realidad, podría incluso hasta producirse un shock anafiláctico, que ya sabéis que es lo peor que podría ocurrir porque, insisto, la muerte de esa persona está casi garantizada, ¿vale? Normalmente lo que hacemos cuando impartimos cursos de gestión de alérgenos es preguntar a los asistentes si tenéis alguna alergia alimentaria o tenéis algún familiar que es alérgico a alimentos. Y esto se hace simplemente para que entendamos cómo hay un alto porcentaje de población alérgica a alimentos en la actualidad. Estamos hablando de una población además que va aumentando con el tiempo porque nos hacemos más hipersensibles por factores ambientales, también por sistemas de alimentación que tenemos actualmente. Bueno, pues una serie de factores que hace que el alérgico al alimento esté aumentando. Eso quiere decir que la industria alimentaria, pues cuanto antes se ponga las pilas en cuanto a la gestión de los alérgenos, mucho mejor va a proteger a los consumidores, incluso hasta a los potenciales, que queráis, digamos, trabajar en el futuro. Pero es muy importante que tengamos en cuenta este detalle. Luego también, fijaos que se me acaba de ocurrir, pero esa es la realidad. Siempre que vayáis a gestionar alérgenos o siempre que vayáis a, de alguna forma, asesorar a las empresas en cuanto a la gestión de alérgenos, buscar siempre o que la empresa busque personas que sean alérgicas a un alimento o que tengan hijos que son alérgicos a alimentos. Son los que mejor reconocen la importancia de una correcta gestión, son los que más involucrados van a estar, son quienes mejor lo van a hacer, porque entienden las consecuencias, porque están todos los días mirando etiquetas para que sus hijos o ellos mismos no padezcan sus consecuencias. Así que es una buena recomendación y de hecho yo siempre, normalmente cuando trabajo con las empresas y trabajamos este tipo de alérgenos o de peligros químicos, evidentemente lo intentamos hacer así. Ya sabéis que en la actualidad todas las normas que están publicadas y que además están bajo un reconocimiento internacional como puede ser el DGFSI, nos está obligando, sin lugar a dudas, a que hagamos una gestión de alérgenos de una forma más rigurosa. Tenéis, por ejemplo, la necesidad, las fábricas, de hacer lo que se denomina una evaluación de riesgos. Pero igual que hablamos de evaluación de riesgos, o mejor dicho, de peligros físicos, químicos, biológicos, hay que centrarse en los alergénicos, pero con una lupa diferente. ¿Vale? Ahora yo más tarde os voy a enseñar cómo la gestión de alérgenos, cuando se analizan peligros, no se le puede dar el típico enfoque del APPCC. O al menos habría que tener muy en cuenta ciertas cosas cuando se le da el enfoque de la APPCC. Evidentemente, cuando se hace una evaluación de riesgos alergénicos, nos interesa mucho hacer lo que se denomina un mapa de alérgenos. Y un mapa de alérgenos va a ser una representación de la fábrica en el que en función de las salas o áreas donde se están manipulando, formulando, elaborando ciertos productos con alérgenos, los podamos identificar. Fijaos que el tránsito de los trabajadores, el uso de carretillas o otras paletas, el propio flujo del aire, las presiones positivas que a veces se crean en salas o negativas, porque tenemos sistemas de ventilación, digamos hasta incluso lo que es el recorrido del agua negra o agua gris que puedan pasar por los sumideros de los suelos, tienen que estar controlados. ¿Vale? Es importante que controlemos todos los flujos de materias primas, de residuos, de personal. El mapa de alérgenos es muy importante que lo tengáis en cuenta. Es una de las primeras herramientas que utilizamos para la gestión de alérgenos. Imaginaos que yo voy a hacer un chequeo preoperacional, ¿vale?
ese chequeo que se hace del estado de higiene de las líneas antes de arrancarlas. Si yo, por ejemplo, tengo diferentes tipos de alérgenos en mi empresa, tengo productos donde no hay alérgenos, otros que sí que lo tienen, según este mapa de alérgenos, ¿cuál va a ser mi recorrido? Pues el chequeo preoperacional lo voy a hacer partiendo de las líneas donde no hay alérgenos y voy a acabar haciendo el chequeo en las líneas donde sí que hay alérgenos. ¿Vale? Es verdad que las líneas van a estar limpias, pero en el ambiente, en el cableado, en luminarias, siempre suele quedar algo de alérgenos. Encendemos la ventilación para que tengamos una temperatura y una renovación de aire y esos alérgenos pueden quedar en suspensión. Entonces, para evitar, o mejor dicho, para reducir probabilidades, utilizando el mapa de alérgenos, yo hago un chequeo preoperativo siguiendo esa sistemática. O, por ejemplo, voy a coger muestras. Viene mi técnico de laboratorio externo que yo tengo contratado y, por ejemplo, lo que hago es decirle qué muestras vamos a coger para el chequeo que hacemos de eficacia de limpieza de desinfección. ¿Dónde va a coger primero las muestras? Donde no hay alérgenos. ¿Dónde va a ir luego? Donde sí hay. ¿Se entiende esto? Es importante que empecemos a pensar de esta forma para que reduzcamos al máximo siempre el problema de alérgenos. Mantenimiento. Va a hacer mantenimiento preventivo. ¿Por qué líneas empieza? Por las que no hay alérgenos y luego se va por las que sí hay alérgenos. Siempre esa visión importante, ¿vale? Cuando ahora veremos un poquito cómo se hace esa evaluación de los alergénicos en base al mapa de alérgenos y una vez que tengamos esa información, entonces ya se hace un plan de control. Entonces ya podemos establecer controles, podemos establecer consideraciones sistemáticas, procedimientos, podemos hacer instrucciones. ¿Para qué? Para garantizar que evidentemente en función de la información que hemos obtenido antes, la gente en planta trabaje de una forma o trabaje de otra, ¿vale? Y se sigan una serie de sistemáticas, el orden de producción sea uno específico, la recogida de muestras, el mantenimiento preventivo, etcétera. ¿Vale? Y luego, como es lógico, siempre el plan de gestión de alérgenos tiene que incluir, como os decía antes, esa revisión necesaria y actualización. ¿Vale? Fijaos que cuando hablamos de la gestión de alérgenos es fundamental que entendáis que los alérgenos tienen una capacidad de expansión y, por tanto, de producir contactos cruzados en función del estado en el que se encuentran. No es lo mismo un alérgeno que se encuentra en fase polvo que un alérgeno que se encuentra en fase líquida, que un alérgeno que se pueda encontrar en fase sólida, físicamente, digamos, estable. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona, por ejemplo, mi operario, va a abrir un saco para coger, digamos, parte de esos ingredientes y utilizarlos en formulación, los utensilios que se utilicen, el área en el que se manipula, pues en función del estado en el que se encuentra la materia prima, podemos poner en riesgo y producir contactos cruzados, por ejemplo, por un simple sistema de ventilación que tengamos arriba en la zona de, digamos, de formulación. ¿Vale? O, por ejemplo, si tenemos en los almacenes de materias primas este tipo de alérgenos, pues, oye, si cuando yo abro el saco estoy viendo que está en fase polvo y me puede caer al suelo, ese saco los tengo que abrir siempre dentro de contenedores cerrados. Contenedores que al final lo que hacen es que cuando yo abro, si cojo, como mucho me va a caer al contenedor, no me va a caer al suelo. Si me cae al suelo, luego los trabajadores lo pisamos y lo expandimos por el resto de la fábrica. Vamos con nuestras paletas, vamos con carretillas y lo vamos esparciendo. Con lo cual también son buenas prácticas en función del estado, ¿vale? Y una de las cosas que os recomiendo que gestionéis dentro de la empresa, evidentemente tiene que ver con las etapas en las que participan los alimentos con los alérgenos controlados, pero que como se elaboran en líneas compartidas o instalaciones compartidas, pueden sufrir contactos cruzados, ¿vale? Es decir, esto que veis aquí, fijaos. Yo sé que está en inglés, no sé si vais a entender bien el inglés. Si no entendéis, no os preocupéis porque yo esto lo traduzco en otra ocasión y os lo envío si queréis por email, ¿vale? Pero fijaos que arriba tenemos evidentemente un listado de, por ejemplo, alérgenos. Ya os digo que en cada zona geográfica pues, existe la necesidad de gestionar unos u otros. En Europa tenemos 14, en Estados Unidos tenemos 8, etcétera, ¿vale? Y luego a la izquierda tenemos, fijaos, los productos alimentarios que comercializamos nosotros, que fabricamos y que evidentemente pues nuestros clientes nos compran. Y entonces hacemos lo que se denomina un perfil alergénico. Cada producto tiene, en función de la materia prima que se utiliza, unos alérgenos u otros. Con esta información, que imagino que todos y todas ya tenéis, puedo hacer lo que se denomina una evaluación del riesgo. Es decir, yo voy cogiendo todas las etapas de mi diagrama de flujo, ¿vale? O áreas o zonas, está en inglés, pero os digo, está el almacenamiento, el pasteurizado, el envasado, etcétera, etcétera.
Y luego abajo a la izquierda tenéis, por una parte, los productos que ya tienen ciertos perfiles alergénicos controlados por los ingredientes que tienen, pero también los alérgenos que les podrían llegar por el hecho de que los tenemos fabricando en la misma línea compartida con otros con alérgenos diferentes, o tenemos una fábrica donde hay otros tipos de alérgenos. Y estamos evaluando en cada una de las etapas del diagrama de flujo el riesgo, la probabilidad, digamos, de que acabe llegando, produciéndose el contacto cruzado. Por ejemplo, por utilizar utensilios comunes, por ejemplo, por utilizar envasadoras comunes, etcétera, etcétera. Y al final yo lo que estoy haciendo de forma justificada, etapa por etapa, es observar a qué producto le puede llegar qué traza o qué otro alérgeno no identificado en los ingredientes, ¿vale? Si es una probabilidad o un riesgo bajo, si es medio, si es alto o ni siquiera aplica, porque allí, por ejemplo, están cerraditos y no hay forma de que le pueda llegar ningún tipo de contacto cruzado, ¿vale? Este tipo de evaluación es, como digo, similar a la que se hace con una PPCC, con un análisis de peligros donde evaluamos probabilidad-gravedad. Pues esto es similar. Pero lo que hacemos es realmente solamente centrarnos, solo centrarnos en las diferentes etapas con los alimentos que se elaboran y lo que le pueda llegar. ¿Vale? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Esta sistemática a mí lo que me va a permitir es ver qué áreas, procesos, fases o etapas se exponen más al contacto cruzado. Y en consecuencia, yo cuando tenga esa evaluación realizada, en aquellas que me salgan riesgo alto, voy a proponer medidas preventivas y diferentes buenas prácticas y diferentes consideraciones para reducir la probabilidad de que eso ocurra. Y eso teóricamente es lo que deberíamos hacer. Y esto, fijaos, que os estoy exponiendo o que os he expuesto anteriormente, es precisamente lo que nos piden los estándares. Lo que pasa es que las fábricas de alimentación no lo estamos haciendo así. Ya sabéis que BRCGS en su versión 8 tiene un punto específico, el 5.3, que me está obligando a analizar los alérgenos de todas y cada una de las materias primas, a evaluar el riesgo. Fijaos lo que pone en el 5.3.3. Debe llevarse a cabo una evaluación de riesgos documentada. Claro, el enfoque de evaluación de riesgos que hacemos, ¿cuál es? APPCC, análisis de peligros y evaluación, no. Nos están buscando este. Este están buscando. Este es el que deberíamos hacer, ¿vale? Específico de alérgenos. Claro, si yo ya tengo mis alérgenos identificados por las materias primas que yo estoy utilizando, eso no es un peligro si no hay un problema en el etiquetado del mismo. El problema viene cuando le puede llegar un alérgeno que no está formando parte de los ingredientes, pero que le llega por compartir líneas, por compartir herramientas, por compartir utensilios, por el flujo no controlado de mi personal, por las intervenciones que pueda hacer mantenimiento, etcétera, etcétera. Y es ahí donde con esta evaluación de riesgos yo puedo ver cuáles son las etapas, fases o actividades que más riesgo van a exponer de contacto cruzado a mi producto y tomar las medidas que sean necesarias. Por ejemplo, estas que estáis viendo aquí de alto riesgo, yo puedo, por ejemplo, pues comprar equipamiento exclusivo para que se utilice en esas líneas. No permito que el mantenimiento vaya con su propio equipo de unas líneas a las otras, sino que allí tengo uno específico. No se comparte. Además, lo tengo identificado con un color específico. Lo tengo identificado con iconos específicos que impiden que nadie utilice estos utensilios, equipos o máquinas fuera de estas líneas. Se usan exclusivamente aquí. Y además, en estas zonas, si puede haber, por ejemplo, entrada de alérgenos a través del aire, por ejemplo, puedo crear presiones positivas. Puedo tener un sistema de ventilación en lo que es esa sala que crea una presión que impida que cuando la gente entra y sale a la sala, al abrir las puertas de la sala, pues pueda entrar algo. Se impide porque dentro creo una presión atmosférica positiva, ¿vale? Superior a 1. ¿Se entiende esto? Es decir, yo a través de esta evaluación de riesgos o de evaluación de peligros alergénicos y sus gravedades y probabilidades, yo ya a continuación propongo mis medidas preventivas y son específicas para esto, ¿vale? ¿Que son equipos, utensilios que son compartidos? Pues entonces ya lo que propongo son estudios de validación de esa eficacia de las limpiezas para garantizar que tras la misma no se quedan restos de alérgeno, etcétera, etcétera. Habrá algunas etapas donde no habrá que hacer nada, habrá otras etapas en las que sea muy poco probable
¿vale? Por ejemplo, las verdes, es que es muy difícil, es casi imposible que ahí se produzca, pero luego hay otras, las rojas, en las que ahí sí que tenemos que intervenir sí o sí, ¿vale? Pero ya os digo, tanto si somos responsables de calidad en la empresa y tenemos BRC GSV8 como consultores que estamos trabajando con la industria para ayudar a que certifiquen BRC GSV8, el problema de alérgenos, la gestión de alérgenos es fundamental para el estándar. Es muy importante para el estándar. Así que, evidentemente, tendréis que dar todas las garantías a través de gestiones razonables de que lo conseguís, ¿vale? Luego también ya sabéis, en IFS, en su versión 7, en el punto 4.19, también tiene pues, una serie de requisitos específicos para mitigar el riesgo de alérgenos, los cuales también nos dicen algo parecido, ¿veis? Tenemos que controlar todos los alérgenos de las materias primas. Esos alérgenos se controlan a través de especificaciones que yo les voy a pedir a mi proveedor y también con cartas de garantía, como luego más tarde veremos. Y tenemos que hacer un análisis de peligros y una evaluación de riesgos. Es algo igual que os acabo de decir antes. Exactamente esto, ¿vale? Esto es lo que teóricamente deberíamos desarrollar cuando hablamos de gestión de alérgenos, porque este tipo de peligro es diferente al resto, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo una línea, dos líneas y tengo un personal que lo comparto, ¿vale? Está una línea donde no hay alérgenos y tengo otra línea donde sí hay alérgenos. Bueno, pues entonces tengo que tomar medidas a la hora de decidir si voy a empezar a compartir trabajadores a partir de ahora, después de este resultado de la evaluación, o voy a tener que identificaros con gorritos de diferentes colores, estos tienen que estar aquí, estos tienen que estar allá, o es imposible, no puedo repartir los trabajadores porque tienen que estar trabajando en las dos líneas. Bueno, pues entonces tomar otras consideraciones o medidas que me ayuden a reducir el riesgo. Y fijaos una cosa, esto es importante que lo tengamos siempre en mente. El hecho de que una etiqueta aparezca la observación o la indicación de que este alimento puede contener trazas de algo, no me está quitando la responsabilidad de hacer estas evaluaciones y de tomar todas las medidas que sean necesarias. Que esto es un error en el que está cayendo muchas fábricas que quieren certificarse o están certificadas. Yo ya pongo la traza, que da igual, que aunque tú pongas la traza, estás obligado a la evaluación de los peligros alergénicos, estás obligado a tomar medidas preventivas frente a ellos, estás obligado a hacer todo lo que sea necesario para evitar problemas con el consumidor, ¿vale? Ya sabéis que evitar la presencia de alérgenos en los alimentos es lo mejor que le puede suceder a una persona que sea vulnerable al mismo. Fijaos que, como es lógico, el consumidor que va a los lineales de los supermercados o de las tiendas y compra los productos, va a informarse perfectamente, teóricamente, de lo que tiene el producto porque es el más interesado, es el que va a sufrir las consecuencias. Nosotros en la industria alimentaria estamos obligados a identificar perfectamente esos alérgenos en función de la obligación legal que tengamos en la zona geográfica en la que se va a consumir dicho alimento. Con lo cual es fundamental que entendamos, que leamos el reglamento europeo que tenemos, si mandamos el producto fuera de Europa, los que podría haber en esa zona de consumo, porque, insisto, es diferente. Y tenemos que tomar todos los controles que sean necesarios para que esto se garantice. Recordar que había 137 casos comunicados en un par de años en Estados Unidos por error en la etiqueta que había ocasionado problemas a los consumidores. Se había puesto una etiqueta que no es la que le correspondía al producto. Y esto pasa con frecuencia. Así que, por favor, no bajéis la guardia nunca en el tema de etiquetado, porque muchas veces hacemos el esfuerzo ¿dónde? En el diseño de la etiqueta y en la recepción de las etiquetas. Llega un lote de etiquetas nuevo, una bobina o lo que sea, mandamos a alguien para que vaya allí, chequee que la etiqueta que nos está llegando o la bobina tiene la información que está aprobada y que está vigente, hacemos un recorte, me la llevo aquí, apruebo la bobina, ya, pero es que eso luego se almacena y se almacena, depende de la empresa, multitud de bobinas de muchísimos productos. La gente entra al almacén, manipula aquello, lo cambia de ubicación, puede toquetearlas y a veces pues pasa lo que pasa, que se lleva a envasado las bobinas que no tocan, ¿vale? Evidentemente, fijaos, también es fundamental que hagáis el esfuerzo para poder entender cuál es el perfil alergénico de vuestros productos. Recordad que en vuestra fábrica hay 3 perfiles alergénicos. Siempre, todas las fábricas tienen 3 perfiles alergénicos. 1, el que pueda tener el alimento en sí, ¿vale? Algunos tienen, otros no. 2, el que tiene la línea en la que se está elaborando vuestro producto. Si una línea es compartida y se fabrican otros alimentos, igual no se fabrican
con frecuencia, pero sí que hay muchas empresas que tienen líneas preparadas para que si una línea se llega a saturar por un pedido muy grande, puede utilizar otras líneas alternativas en las que se elaboran normalmente otros productos. ¿Me entendéis? Eso quiere decir que aunque no sea frecuente, cuidado con los perfiles alergénicos al compartir líneas. Y luego también lo que es el perfil de la industria, el perfil de la fábrica, el perfil de la instalación. ¿De acuerdo? Que también es otra de las estrategias que están siguiendo muchas fábricas en la actualidad. Es decir, crear instalaciones separadas físicamente en las que se trabaja con alérgenos distintos para evitar contactos cruzados. ¿Vale? Vale, vamos a hablar por tanto ahora de las medidas preventivas que podemos llevar a la práctica una vez que ya hemos hecho la evaluación de alérgenos, en las que hemos identificado todos los productos y sus ingredientes alergénicos, hemos también identificado qué alérgenos le pueden llegar por contacto cruzado en cada una de las etapas, valorando la gravedad y la probabilidad, detectando en consecuencia áreas de riesgo alto, medio o bajo, o riesgo nulo, ¿vale? Y una vez que eso está realizado, entonces nos vamos a establecer, como digo, medidas preventivas necesarias para asegurar que eso se controla. Y recordar siempre una cosa, tener siempre en mente lo que tenéis en pantalla, ¿vale? Podéis tener en los mejores protocolos, procedimientos o instrucciones que podéis diseñar en la industria alimentaria. Como consultores, desarrollar para vuestros clientes grandes procedimientos muy completos. Como responsables de calidad, hacer un mega procedimiento. Podéis tener las mejores, máquinas, equipos, utensilios, los más novedosos del mundo. Podéis hacer que, redactemos las mejores normas también. Tenemos que hacer esto y esto y esto, y después de hacer esto hay que lavarlo y desinfectarlo, y después de hacer aquello, cámbiate de ropa, y ¿vale? Pero realmente quien esto lo tiene que llevar a la práctica, ¿quién son? Las personas que trabajan en vuestra fábrica. Son las personas. Así que todo lo que hagáis en cuanto a peligros alimentarios, en cuanto a gestión de alérgenos, enfocarlo siempre hacia esas personas, que realmente les sea útil. Por ejemplo, hay muchas empresas que están identificando los alérgenos y luego, como medida preventiva, pues utilizan utensilios de diferentes colores para manipular unos alérgenos con respecto a otros. ¿Qué es lo que hacen? Le ponen un cartelito donde están las fotografías por colores de diferentes utensilios y le dicen, este de color azul es para los que no tienen alérgenos, este de color rojo para el que tiene alérgeno huevo, y este de color, no sé, amarillo es para el alérgeno soja. Si lo ponen un cartelito allí, en un curso de formación de manipulación de alimentos que se hace anualmente, se les pone entre multitud de otras cosas esa información y ya está. Y nos quedamos tan panchos. Y creemos que con eso el trabajador que va a hacer uso de esos utensilios ya entiende y sabe y es perfectamente comprende cómo se tienen que utilizar y para qué instalaciones. Y no es así, ¿vale? Porque normalmente estos cursos, además, cuando se hacen, pues fijaos, les metemos ahí cosas de food defense, de fraude alimentario, de buenas prácticas de higiene, hablamos de plagas, hablamos de multitud de cosas. Hay tanta información que esto no se les queda, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de alérgenos que pueden matar a un consumidor vulnerable, deberíamos capacitar mejor a las personas en las gestiones que tengan que ver con ellos, ¿vale? Evidentemente, fijaos, de lo que yo voy a hablar, de esas consideraciones que os voy a contar a continuación, van a ir enfocadas sobre todo a evitar los contactos cruzados, es decir, a evitar que un alérgeno pase de una superficie, equipo, herramienta, utensilio, incluso de la propia ropa, a otra instalación, superficie, equipo, herramienta o ropa que pueda producir, evidentemente, un aporte del alérgeno a un alimento donde no esté identificado. Y luego también hablaremos de las etiquetas. Como os decía, en el punto 3 vamos a hablar de las etiquetas. Entonces, tomar nota de todo esto porque lo que yo os voy a contar a continuación son prácticas que puede que vuestra empresa o los clientes ya lo estén utilizando, pero seguramente va a haber otras que no es así, ¿vale? No es así. El enfoque que normalmente, al menos nosotros, ¿vale?, le estamos dando siempre a la gestión de los alérgenos es como si fuese un prerequisito de higiene y trazabilidad. Ya sabéis que la normativa europea establece una serie de prerequisitos, como el plan de control de aguas, el plan de control de gestión de residuos, el plan de formación, el plan de limpieza y desinfección, etcétera. Pues, así como también tenemos ya ahora el plan de cultura de seguridad alimentaria, que estuvimos hablando ayer, pues vamos a hablar también del plan de gestión de alérgenos. Gestionarlo como tal,
¿vale? Como un prerequisito, como algo básico, como algo que tiene que estar gestionado de forma necesaria porque nos puede llevar problemas y tiene que ser controlado a nivel operativo y a nivel ambiental. Con lo cual, vamos a darle el rango de buena práctica de manufactura o el rango de prerequisito, donde pues, se va a encontrar con un contenido mínimo, donde le vamos a describir qué objetivos tiene ese plan de gestión de alérgenos, su alcance, quiénes son los responsables de ese plan, cómo lo vamos a gestionar, el desarrollo del mismo, el procedimiento de vigilancia, pues a través de chequeos preoperacionales, a través de test de alérgenos, a través de pruebas, acciones correctivas cuando detectemos problemas y el procedimiento de verificación para asegurar que todo lo que estamos desarrollando y que estamos llevando a la práctica realmente funciona y es eficaz, ¿vale? Esa verificación que se hace muchas veces pues, anualmente, donde vamos a través de lo que son informes de auditoría, resultados de analíticas, etcétera, a ver si realmente tenemos un buen plan, un plan robusto, ¿vale? Con toda la documentación que se genera. Entonces, yo no os estoy diciendo que obligatoriamente tengáis que hacerlo así. Os estoy diciendo que es un buen enfoque, que sabemos que funciona y que, bueno, lo utilizan grandes empresas. Evidentemente, puede ser recomendable que se haga así, ¿vale? ¿Otra alternativa es viable? Por supuesto que sí. ¿Que lo hacemos de otra manera? Sin problema, ¿vale? Pero siempre que tenga toda la información que tenéis en la parte inferior, ¿vale? Bueno, aquí tendréis algún ejemplo de cómo asignamos responsabilidades. Lo que sí que se recomienda es que dentro de un plan de gestión de alérgenos tengáis a personal siempre, como es lógico, de calidad, personal de laboratorio, si lo tenéis interno, personal de producción, responsables de producción, personal de mantenimiento y luego también, importante, limpieza y desinfección. Si hay personas específicas de limpieza y desinfección, incluirlas. Por ejemplo, en ocasiones puede haber empresas subcontratadas para que haga limpiezas y desinfecciones. Pues ojo, que cuando se hacen limpiezas y me tiene que eliminar alérgenos, tengo que tener la garantía de que así es. No puedo delegar esta actividad directamente sobre la empresa externa sin asegurar que se elimina. ¿Lo estoy explicando? Porque lo que estamos haciendo es eliminar un peligro que puede ser significativo y en consecuencia, pues como es lógico, tener problemas con los consumidores sin lugar a dudas, ¿vale? ¿Que podemos meter a la gerencia en este equipo? Bueno, pues sí puede ser porque es una empresa pequeña, perfecto, pero una empresa mediana grande no va a tener tiempo el gerente para estas gestiones, ¿vale? Y luego también establecemos lo que se llama un cuadro de gestión, donde vamos a planificar pues qué muestreos vamos a hacer, quién va a chequear las recepciones en la entrada de las etiquetas, quién va a hacer los controles en etiquetado, cuándo se va a revisar y quién lo va a hacer, digamos, el plan de control o de gestión de alérgenos, con nombres, con sustitutos también. Recordad que el sustituto es fundamental en los planes de gestión. Luego, cuando analizamos peligros, como os decía, de la forma tradicional o también se pueden analizar peligros, como os he indicado antes, a través de un diagrama de flujo donde vemos cómo puede llegarle, con qué probabilidad puede llegarle un alérgeno a un alimento que no lo contiene en su composición, eso me va a dar lugar a identificación de peligros que denominamos significativos o de áreas o zonas de alto riesgo y frente a esas áreas o zonas es donde hay que trabajar, ¿vale? Simplemente recordaros el reglamento europeo que está vigente en la actualidad, el 1169-2011, que luego se tradujo evidentemente a nivel nacional aquí en España con ese Real Decreto 126-2015, en el que se nos está obligando a informar al consumidor a través de etiquetado de una forma específica, ¿vale? Una cosa importante, recordar que el etiquetado no es solo lo que está con el producto. Recordad que hay muchas páginas web que están publicando información de productos, hay catálogos de productos, hay un montón de información sobre productos y estamos obligados también a indicar los alérgenos que puedan contener. Cuidado con los catálogos que están colgados en las páginas web en formato PDF, por ejemplo, porque en ocasiones los hemos detectado que no están actualizados. Y una persona que hoy en día, ya sabéis que buscamos mucho en Internet, podemos intentar comprar un producto de una empresa, antes de ir a la tienda o de pensar en comprarlo, busco información de sus productos online y aparece un producto con un catálogo y alérgenos que están, digamos, no vigentes, están obsoletos y si nos lo compra, podemos producir una enfermedad evidentemente alergénica. Con lo cual, cuidado porque muchas empresas tienen en su procedimiento de aprobación de etiquetas esa información, como es lógico, y esa revisión, pero no incluyen otras fuentes de información como las páginas web, ¿vale?
Bueno, ya sabéis que los alérgenos a nivel europeo están clasificados en 14 grupitos. No voy a entrar en detalle para no invertir más tiempo en ello. Es decir, tenemos los cereales, el gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos con cáscara, frutos secos. Tenemos el apio, la mostaza, el sésamo, los sulfitos, los altramuces y los moluscos. ¿Vale? Es, digamos, la mayor colección de alérgenos legislados en cualquier zona geográfica a nivel mundial. Es la que es más rigurosa en este sentido, porque ni siquiera Estados Unidos o Canadá supera la zona europea, ¿vale? Pero bueno, también recordar que hay otros alérgenos que no están obligados a ser identificados de una forma específica en la etiqueta. Pero si puede producir un alérgeno un problema a un consumidor, sabemos qué ocurre, hay bibliografía al respecto, mucho ojo con también la información que podamos identificar en la etiqueta, ¿vale? Porque muchas veces os centráis solo en los que legalmente se exige una cierta codificación, un subrayado, un texto en negrita, un tamaño específico, pero no sé, hay mucha gente, por ejemplo, que es alérgico al melón, al melocotón, a la sandía, a otros tipos de productos alimentarios o ingredientes. No os olvidéis también de chequearlos bien, porque insisto, aunque no sea una obligación legal, si falta esa información que acaba produciendo un problema al consumidor, me lo mandáis al hospital, vais a pagar las consecuencias, ¿vale? Por un etiquetado incorrecto. Bueno, os he contado los europeos, aquí tenéis los estadounidenses, no sé si exportáis a Estados Unidos o no, si lo vais a hacer en el futuro, si asesoráis, por ejemplo, a empresas que exportan a Estados Unidos, que son 8 alérgenos mayores, bueno, va a haber un nuevo alérgeno mayor, que va a ser un noveno, que va a ser el sésamo, pero bueno, la verdad que en Estados Unidos, por desgracia, pues, bueno, por desgracia, fueron los primeros y por tanto los que identificaron obligatoriamente para gestionar la industria, pues estaba protegiendo frente al 90% de las reacciones alérgicas. Aquí en Europa estamos ya hablando de 14 y estamos protegiendo un poquito más. Pero bueno, ya digo que las buenas gestiones de alérgenos y las mejores consideraciones y buenas prácticas nos van a venir de Estados Unidos, ¿vale? Vale, fijaos que es muy, muy importante que tengamos en cuenta dónde nos vienen los problemas con respecto a los alérgenos. De dos formas. Uno, por esos contactos cruzados que ya os he hablado anteriormente, donde una empresa alimentaria va a estar condicionado por la gama de productos, por el compartir líneas, por el compartir áreas, compartir zonas y compartir trabajadores, herramientas, etcétera. Esos contactos cruzados, evidentemente, se pueden producir sin lugar a dudas, donde normalmente vamos a enfocar siempre las gestiones para evitarlos a través de limpiezas específicas, a la hora también de gestionar bien los productos que puedan ser reprocesados o reelaborados, como os he comentado antes, y luego también pues, evitar esos contactos cruzados que se pueden producir durante los procesados, por el uso de utensilios y herramientas o personal que no es específico de una línea. Y luego también, a la hora de hablar de medidas preventivas frente a alérgenos, recordar que esta se nos escapa en muchas ocasiones. Hay que asegurarse que la etiqueta que se está colocando en la etapa etiquetado o envasado es la que toca y tiene la información que le corresponde al producto y lleva la codificación de alérgenos correctamente y es la actualizada, ¿vale? Recordar que para evitar problemas con alérgenos, tanto por los contactos cruzados como por los errores de etiquetado, la capacitación del personal es muy importante. Recordar que capacitación tiene un reconocimiento superior al de formación, ¿vale? Formación es transmisión de conocimientos. Yo puedo hacer una formación de Excel, de inglés, de cualquier cosa que se me ocurra a los trabajadores. Todo lo que se aprenda, bienvenido sea. Pero la capacitación es la que permite trabajar en tu puesto de trabajo de una forma competente. ¿De acuerdo? Entonces, los trabajadores que van a intervenir para evitar contactos cruzados o que van a intervenir en etiquetados tienen que tener capacitaciones específicas de esto. ¿Cómo voy a pretender que una persona etiquete o me haga una serie de controles simplemente diciéndole un día, a partir de ahora tienes que hacer un control de esto y esto y esto? ¿Vale? ¿Te vas a acordar? Sí, sí, seguro, ¿eh? Sí. Vale, pues a partir de entonces me pones aquí una cruz cuando lo compruebes y ya está. Es decir, hay que capacitar. Quiere decir que yo me voy a ir con esas personas al envasado o etiquetado. Voy a estar chequeando que me lo estén haciendo bien. Cuando detecto errores, no, que os dije que tenéis que hacerlo así o así. Cuando veáis esto, se actúa así. Cuando veáis lo otro, se actúa así. ¿De acuerdo? Sí. Y me quedo allí observando. Tengo que estar seguro de que saben utilizar y hacer las cosas de forma competente en su puesto de trabajo, ¿vale? Esto que os acabo de contar es algo muy sencillo de hacer, pero hay gestiones más complejas
evidentemente van a requerir actuaciones y capacitaciones más complejas. ¿De acuerdo? Vamos a contar, por tanto, vamos a empezar a explicar esas diferentes consideraciones que deberíamos tener siempre en cuenta dentro de ese programa de gestión de alérgenos, ¿vale? Fijaos que, como os decía en el programa, vamos a hablar de 7 consideraciones en particular. Vamos a hablar sobre la necesidad de tener unos equipos que sean fácil de limpiar, que tenga un diseño higiénico específico, que sea un equipo que no tenga irregularidades, que no tenga remaches, que no tenga tornillería. Cuanto más sencillo y fácil de limpiar, mucho mejor, para eliminar alérgenos que pueden dar lugar a contactos cruzados. La planificación de la producción, que es muy importante. Diferentes controles de elaboración que podríamos realizar y así también como controles de ingeniería que se pueden aplicar perfectamente. Recordar, antes os he contado el tema de las presiones positivas que se pueden crear en salas, pues hablaremos también un poquito de esto, ¿vale? Los controles de ingredientes alergénicos, que es fundamental que sepamos qué es lo que nos suministran los proveedores a través de lo que son las materias primas que les estamos comprando, a través de lo que se llaman cartas de garantía. Luego también la gestión de los reelaborados, de los productos reprocesados, reenvasados, incluso aquellos que retiene el departamento de calidad para que no se use. Las diferentes prácticas que lleva a cabo el personal de la empresa. Recordad que la gente pues lleva bocadillos para almorzar, a veces tenemos comedores con máquinas de vending, a veces hay también pues servicio de colectividades, es decir, usar una bata u otra, identificar por colores. Las prácticas de personal son muy, muy importantes, ¿vale? Y luego, evidentemente, hablaremos sobre la necesidad de capacitar a los trabajadores en todas y cada una de las consideraciones anteriores, ¿vale? Fijaos que, resumiendo lo que es la gestión de alérgenos y las consideraciones que vamos a comentar, tienen mucho que ver desde el punto de vista, digamos, de la gestión de las materias primas, desde el mismo momento en el que queremos aprobar a proveedores para comprarles materias primas, debemos pedirle una información, evidentemente lo más completa posible, para asegurarnos que no nos van a transmitir alérgenos no identificados. Incluso si cambiasen la formulación, si cambiasen el perfil alergénico de los productos que nos pueden suministrar, que nos lo comuniquen antes de que eso ocurra, ¿vale? Las formulaciones, importantísimo también, el controlarlas, respetarlas, formar o capacitar, mejor dicho, a los trabajadores que van a llevar a cabo esas formulaciones en la práctica, ¿vale? En la práctica, para que no se cometan errores. Gestiones que tienen que ver, como vamos a ver también, sobre lo que son instalaciones, equipos y procesos. Las instalaciones que requieren siempre una limpieza específica, equipos, herramientas y bueno, pues todo tipo de contacto que pueda generar, evidentemente, que un alérgeno llegue a una superficie no controlada y acabe produciendo la entrada de un alérgeno a un producto no identificándolo. Las formaciones o capacitaciones y, como veis, también el etiquetado. Todo esto es lo que forma parte de un plan de gestión de alérgenos. Ya hemos comentado algunas de ellas, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en las consideraciones que os he dicho anteriormente. Vale. Vamos a ir a por la primera. Limpieza de equipos y diseños sanitarios. Ya sabéis que es fundamental que los equipos, como os he dicho antes, se puedan limpiar, se puedan mantener unas condiciones aisladas cuando no están, digamos, utilizándose para que no les puedan llegar alérgenos ambientales o se puedan producir contactos cruzados. La limpieza específica con productos detergentes específicos para eliminar un cierto alérgeno es importantísima. Fijaos que si yo tengo, por ejemplo, un solo alérgeno en mi empresa, no va a haber problemas seguramente, a menos de riesgo alto, de contactos cruzados. Si solamente hay un alérgeno, mi preocupación, ¿dónde se va a centrar? En etiquetados, como veremos más tarde. Pero cuando ya estoy presentando alimentos con un perfil diferente a otro, a nivel alergénico, es entonces donde las limpiezas sí que tienen que garantizarse. ¿Cualquier detergente funciona y quita el alérgeno? Pues no. Va a depender del tipo de materia prima o de producto, la facilidad mayor o menor de quitar ese alérgeno. Depende de la naturaleza del alérgeno. Con lo cual tenemos que hacer pruebas para asegurar que el detergente, el procedimiento que tenemos de limpieza, en las condiciones que se aplica, me quita realmente el alérgeno, ¿vale? Yo no digo que tengáis que validar necesariamente los procedimientos de limpieza. Desde luego, si tenéis BRC, GS, V8 y IFS, V7, es recomendable que hagáis validaciones, pruebas, estudios, para asegurar que a través de ese procedimiento que tenéis actualmente vigente y que se aplica por los operarios formados y capacitados para ello,
se consigue eliminar el alérgeno con una garantía, ¿vale? Siempre y cuando, como es lógico, no lo tengáis identificado como traza en la etiqueta. Si no podéis evitar que esté presente el alérgeno o con una garantía muy elevada, entonces sí que nos va a tocar identificarlo, como es lógico, como traza, ¿vale? Cuando no podemos garantizar esa higiene, limpieza del equipo, de la máquina, de la línea, que puede dar lugar a contacto cruzado, lo ideal, siempre que sea posible, es que utilicéis equipos y herramientas alternativas y específicas por líneas. Para unas líneas, unos equipos, para otras líneas, otros equipos. Pero estamos hablando de utensilios de limpieza específicos, ¿vale? Pueden estar identificados con iconos, pueden estar identificados por colores, como queramos, y bien capacitados los trabajadores que los van a usar para que no cometan errores, sería adecuado para conseguir que esto funcionase, ¿vale? Una vez que, como es lógico, hemos planificado una serie de actuaciones, tenemos procedimientos que gestionan lo que os he dicho anteriormente, entonces luego hay que asegurar que realmente está funcionando y tenemos que verificar que los alérgenos se eliminan con los procedimientos que seguimos aplicando. Ya comprobamos o validamos que funcionaba, pero es que porque validéis un procedimiento de limpieza no quiere decir que siempre funcione, porque cambian los operarios, las concentraciones a veces no son las que se desean. Porque ya sabéis que los satélites, aunque se ajustan las concentraciones, con el tiempo, pues incluso alguien toquetea y se van desajustando y a veces no es la concentración de producto químico que yo espero. Con lo cual siempre hay que hacer verificación. La verificación normal, tradicional que se hace en los chequeos preoperativos es el control visual, observando que no quedan restos de producto en esas superficies antes de utilizarlas para fabricar al día siguiente o en ese mismo momento. También se pueden utilizar, ya lo sabéis, algunas pruebas que no son demasiado específicas, por ejemplo, como las pruebas de ATP, donde lo que estamos observando es si quedan residuos proteicos y en este caso, pues bueno, aunque no me dice qué alérgeno es el que se está quedando, sí me dice que la limpieza no ha sido eficaz, ¿vale? Podemos utilizar, y hoy en día por suerte ya disponemos de diferentes tipos de kits que sí que son específicos para ciertos alérgenos. Lo único que ocurre es que la capacidad de detección que tiene, el umbral, o la cantidad mínima que es capaz de detectar, a veces, aunque a día de hoy no se puede conseguir una capacidad inferior, no quiere decir que el alérgeno no esté presente. Y por desgracia, dependiendo de la sensibilidad y vulnerabilidad del consumidor, aunque ya sabéis que hay guías que me están diciendo a partir de esta concentración de alérgeno no se debería producir una reacción alérgica por ser demasiado pequeña. Bueno, pero es que siempre hay excepciones, entonces hay que tener cuidado con estas guías y bueno, ya sabéis también que además el umbral de detección que tenga un kit a día de hoy, 2022, pues igual dentro de 6 meses es más sensible o es capaz de detectar una cantidad inferior y donde decíamos que el procedimiento estaba validado y no había presencia, pues resulta que ahora pues sí que se detecta. Entonces, no se puede decir que no hay presencia, se tiene que decir que no hay detección, ¿vale? Que luego ya queremos ir a pruebas más complejas, perfecto. Aquellos que tengáis laboratorios que sean capaces de hacerlo, absolutamente recomendable. Que no lo queréis hacer con tanta frecuencia como los kits que son más fácilmente accesibles y los podemos llevar a la práctica nosotros en la fábrica, bueno, pero por lo menos de forma periódica contrastar resultados de unos equipos, perdón, de unos kits con pruebas más complejas de laboratorio, que gracias a cómo ha ido evolucionando la gestión de alérgenos, hoy en día no son tan caras, ¿eh? Hoy en día es relativamente económico hacerlas. Una vez que tenemos ya en cuenta este factor del diseño higiénico, que pueda evitar formación de agregados, que pueda tener, digamos, elementos que dificulten su limpieza, como remaches, tornillería, etcétera, o que tengan que ser desmontados y cuando se desmontan puedan quedar problemas. Vamos también bueno, a hablar de la planificación de la producción. Es otra de las consideraciones que se os recomienda que utilicéis, ya que muchas fábricas, desde luego, lo están haciendo. Planificar la producción siempre partiendo de los alimentos no alergénicos o con menos alérgenos y acabar la jornada o acabar la semana con los que son más problemáticos en cuanto a alérgenos, es una buena estrategia que reduce probabilidades de contactos cruzados. Evidentemente, una vez que se acaba la jornada o se acaba la semana, tenemos que aplicar unas medidas preventivas de limpieza que sepamos que funcionan bien para eliminarlos de las líneas y luego poder el lunes, por ejemplo, o a primera hora, volver a producir, ¿vale? Intentar siempre que la planificación de la producción se respete, minimizando los cambios. En ocasiones es muy difícil porque ya sabéis que los clientes a veces, sobre todo las grandes cuentas,
nos hacen pedidos grandes y quieren que lo tengan en un cierto periodo de tiempo. Entonces, a veces tenemos que cambiar la planificación por satisfacer a esos clientes, pero intentar que siempre sean los menos posibles. Elaborar o tratar de elaborar siempre, como digo, en líneas específicas. Las podemos identificar. Podemos identificar las líneas con cartelería, con nombres, con iconos, identificando qué alérgeno puede ir en cada línea y cuáles no, ¿vale? Podemos segregar el uso de líneas, si es posible, en función del perfil alergénico. Y como decía, cuidado con el tema de los agregados de alérgenos. Ya sabéis que a veces, si no respetamos bien el saneamiento y dejamos que, por ejemplo, haya restos que se puedan pegar, se puedan adherir fuertemente a las superficies de equipos o líneas, luego eliminarlos va a costar mucho. Con el procedimiento normal va a costar mucho. Entonces, esos agregados son problemáticos porque aunque eliminemos casi todo, puede quedar algún resto en algún remachito, en alguna zona, digamos, de difícil acceso, que es ahí donde siempre tenéis que asegurar que se limpia, ¿vale? Vuelvo atrás un poquito. Os he dicho antes, cuando hagáis el control visual, siempre ir a los puntos más críticos o dificultosos a la hora de limpiar. Es decir, cuando yo tengo una línea horizontal de fácil acceso, mis operarios de limpieza y desinfección pueden entrar fácilmente ahí, solo tienen, digamos, que frotar, luego enjuagar, etcétera. No es un punto de monitoreo, eso no es lo monitoreo. ¿Por qué? Pues porque eso es muy fácil. Hombre, si eso no lo hacen bien ya tenemos un problema gordo, ¿vale? Me tengo que ir a monitorizar o a comprobar que visualmente está limpio aquellas áreas o zonas que son de difícil limpieza, donde hay elementos que tienen que desmontarse para limpiarse bien, donde hay remachitos, donde hay problemas, donde se pueden formar agregados. ¿Se entiende esto? Entonces, tenemos que enseñar a nuestros responsables que van a hacer chequeos preoperativos a qué puntos en concreto quiero que vayas para que me garantices que ahí no ha quedado nada. Es ahí donde mi compañero de limpieza le cuesta mucho llegar, porque tiene que agacharse, tiene que tumbarse, tiene que hacer esfuerzos, posiciones incómodas, no llega. Es ahí donde quiero que me compruebe alguien antes, evidentemente, de utilizar las líneas, de que aquello está correcto, ¿vale? Lo digo por el tema de los agregados, que es muy importante que lo controléis. Evidentemente, en función de qué productos elaboramos, podemos, fijaos, hacer una evaluación, como hemos visto antes, de alérgenos por líneas. Por líneas. Aparte de lo que tiene el producto que vamos a elaborar, está en función de sus materias primas, ¿lo veis? Cada línea está compartida. Imaginaos una línea que está compartida con 3 productos. La misma línea se comparte para 3, pero cada producto tiene, por ejemplo, un perfil alergénico diferente. Hemos detectado que uno de los productos, por ejemplo, pues lleva un alérgeno que es único, ¿vale? En este caso, en este ejemplo tonto de evaluación de alérgenos de una línea, el gluten. Todos los productos tienen huevo, leche y soja, pero resulta que hay un producto específico que producimos también, pues según los clientes, que lleva gluten, ¿vale? Pues entonces nosotros vamos a planificar el orden de producción siempre a través de fabricar el producto 1 y 2 de forma alternativa. No importa cuál producimos antes porque tienen los 3 alérgenos idénticos. Podemos producir tortilla con queso, da igual porque tienen los mismos, pero siempre acabaríamos la jornada o acabaríamos la semana, en función de vuestros ciclos productivos, con el que puede llevar un perfil alergénico único. Siempre, además, identificando por escrito que cuando por producción o algún motivo se cambie, evidentemente, el orden de estos productos, tiene que haber después una limpieza garantizada para que asegure que ese alérgeno único me acabe llegando a otros productos que no deben por qué contenerlo. ¿Se entiende esto? El perfil normal que se utiliza en la industria alimentaria actualmente, ¿qué es? Pues mira, pongo todos los productos que llevan huevo, leche y soja y en este caso en concreto lleva también gluten, y a estos 2 tortillas de queso le pongo que puede llevar trazas de. Esa es la reacción típica, trazas de gluten. No, pues tenemos que establecer procedimientos de limpieza que sean eficaces y adecuados para no tener que poner la traza en lo que es la etiqueta. Ya os digo que las etiquetas, cuanto más limpias estén de alérgenos, mejor, ¿vale? Okay, así, por aquí. Vale. Esto que os acabo de comentar en cuanto al orden de la producción de alimentos, primeros unos y luego otros, se puede controlar de muchas formas. Evidentemente hay empresas que ya tienen sistemas informáticos que les permiten controlar y asegurar que se sigue un orden. Cuando se cambia ese orden, se controla de una forma informática, pero también se puede hacer en formato papel. Es decir, tenemos un procedimiento en el cual decimos el orden de producción
y conforme se van produciendo los alimentos, los vamos identificando en qué fecha se han producido, cuándo empieza uno, cuándo empieza el otro. Y siempre va a haber personas que van a estar controlando, siempre personas bien capacitadas, que pueden pertenecer al departamento de calidad, por ejemplo, que van a controlar que se está respetando el orden y que si se produce el alimento con un perfil alergénico único, evidentemente se va a proceder a una limpieza posterior específica para ese alérgeno. Insisto, la limpieza que se haga no hace falta que me quite con garantía estadística ni la leche, ni el huevo, ni la soja, en el ejemplo anterior. Lo que quiero que me quite absolutamente con garantía es el gluten. ¿Se entiende esto? Tiro para atrás. Yo tengo dos productos con 3 alérgenos y tengo un producto con un perfil alergénico con esos 3 alérgenos más otro específico, ¿vale? Pues este es el que yo quiero eliminar. Mi procedimiento de limpieza va a ir específicamente diseñado para quitar el gluten. Este es el que tengo que hacer pruebas, este es el que tengo que validar, este es el que me da problemas, no el resto. El resto los tienen todos, ¿vale? Ya me encargaré de que en etiquetado estén perfectamente reflejados todos, pero es el único que debo asegurar en cuanto a limpieza que debo eliminar, en este caso el gluten. Vale. ¿Qué controles puedo llevar a la práctica durante la elaboración de los alimentos, incluso controles de ingeniería? Pues fijaos, como os decía antes, es importante destinar líneas de producción específicas por alérgenos. Si puedo separar fábricas o centros productivos, los separo. Si no puedo separar fábricas, pero sí puedo separar físicamente internamente con tabiquería, los separo. Una parte de la fábrica trabaja con unos alérgenos, otra parte de la fábrica trabaja con otros, ¿vale? Las barreras físicas, lo que denominamos la zonificación, son herramientas muy valiosas porque estamos controlando el potencial paso de un alérgeno de un área a la otra. El poner, por ejemplo, lamas, poner, por ejemplo, paredes, poner, por ejemplo, barreras físicas, como decía, es fundamental para reducir probabilidades. Luego también cuidado, que muchas veces en vuestros diagramas de flujo, en vuestros productos que comercializáis, tenéis diagramas de flujo que incluyen etapas donde se pueden producir contactos cruzados de una forma a veces muy evidente, pero no caemos en ello. Por ejemplo, yo tengo, imaginaos, una balsa de lavado para hacer una prelimpieza del producto hortofrutícola que me llega del campo. Es una etapa en la cual, pues, bueno, la tengo en mi diagrama de flujo, no siempre la utilizo porque en ocasiones el producto me llega de campo bien limpito, pero a veces me llega con barro o me llega pues muy sucio. Entonces lo que hago es una etapa de prelimpieza. Esa agua que se utiliza para las prelimpiezas se puede contaminar con los alérgenos que digamos que pueden tener las materias primas que introducimos en esas balsas. Así que esas aguas tienen que estar específicamente controladas por perfil alergénico. No se puede meter en esas balsas todo. De hecho, esto que os estoy contando, hace un par de años originó un grave problema a un cliente con el que trabajamos nosotros, debido a que compraba, por ejemplo, especias de diferentes partes del mundo y, vamos, jamás se les ocurriría que en el perfil alergénico de trazas de esas especias, que estaba controlado por el proveedor, pues le pudiese llegar unas trazas que identificaron de otros alérgenos que no tendrían por qué estar ahí. Y era porque tenían basas de prelimpieza y para las materias primas, cuando en ocasiones venían muy sucias, las utilizaban, no las vaciaban, no se las controlaban y ahí metían todo lo sucio. Con lo cual, contactos cruzados, ¿vale? Insisto, no era siempre, era puntual, pero les creó unos problemas que tuvieron que sacar el producto del mercado. Salió publicado en el STIRI, ¿vale? Luego, fijaos también el aceite. Ya sabéis que el aceite de las freidoras, pues si no es específico para un perfil alergénico en concreto, pues también puede aportar contactos cruzados en lo que son las freidurías industriales, ¿vale? Importante el tema también de mantenimiento, que está dentro de esta consideración fundamental porque mantenimiento es también un colectivo profesional en toda la empresa en el que a veces no está muy sensibilizado con la gestión de los pedidos alimentarios, sino es un personal, digamos, que vive, digamos, dentro de una empresa con un nivel de cultura de inocuidad alimentaria de nivel medio-alto. Entonces, evidentemente, la maquinaria, equipos, herramientas que utilizan, que muchas veces tienen su taller de mantenimiento, que utilizan en diferentes líneas, pues hay que controlar también que no puedan utilizar, si se ha estropeado una de una línea, pues cogen la de otra con un perfil alergénico específico y la usan en una línea donde no le corresponde. La ropa de trabajo, por ejemplo, también es muy importante. Si yo me voy a una sala donde hay una envasadora que se ha estropeado y yo voy con mi ropa de trabajo de mantenimiento, intervengo,
donde hay un perfil alergénico de ausencia y luego me voy, en principio, a una zona donde sí que hay alérgenos, lo estaré haciendo de forma correcta. Pero si lo hago al revés, no. Si yo me voy a una envasadora, por ejemplo, que se ha estropeado, o voy a hacer un chequeo, un control de pesos, lo que sea, y resulta que voy con mi ropa de trabajo, me pongo allí, se me puede contaminar la ropa, y si luego me voy al área donde está la envasadora, en la zona en la que no hay alérgenos, puedo transmitir, como digo, pues contactos cruzados, ¿vale? Cuidado también con el uso de elementos expansores como los compresores de aire. Esto muchas veces no lo tenéis en cuenta en los análisis de peligros, en la evaluación de riesgos. A veces en las fábricas hace mucho calor y ponemos grandes ventiladores que lo que hacen es removerlo todo, ¿vale? Un alérgeno de una línea me pasa a otras líneas sin ningún tipo de problema. Cuidado con elementos expansores, cuidado con el aire a presión, cuidado cuando hagáis limpiezas, que el agua a presión también puede expandir alérgenos a otras zonas y además a grandes distancias. Intentar también monitorizar el polvo ambiental que pueda haber si el alérgeno está en fase polvo, como os dije al principio del webinar, que es importante que tengáis en cuenta el estado en el que se encuentra el alérgeno. Y luego también, como es lógico, mantener bien, en buenas condiciones de mantenimiento, las herramientas que utiliza el personal, ¿vale? Porque esas hendiduras, esos mangos deteriorados, evidentemente no, muy pocas empresas, por no decir ninguna, limpia las herramientas. Se utilizan y se guardan en las cajas de herramientas o se colocan en las zonas específicas para ello. Nadie limpia las herramientas. Entonces, con utilizar solamente una herramienta de una línea, con un perfil alergénico diferente, el meterlo en la cajita me puede contaminar el resto de herramientas, aunque no se usen en la línea en concreto que se ha utilizado, ¿vale? En cuanto al control de bienes alergénicos, ya os decía antes, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque hay que conocer qué es lo que nos transmiten los proveedores. Los proveedores son grandes provocadores de retiradas de alimentos debido a que nos cambian el perfil alergénico. Soy consciente que en vuestro procedimiento de aprobación de proveedores exigís, a través de cuestionarios, que se transmita información acerca de pues, si tienen trazabilidad, si tienen APPCC, si tienen algún tipo de sistema de gestión certificado. Centraros en el tema de los alérgenos, pedirle información alergénica de los 3 perfiles que os he dicho antes. Igual que nosotros tenemos que tener control del perfil alergénico de mi producto, de mi línea y de mi instalación, nosotros vamos a preguntar también a ellos cuál es el perfil alergénico de la materia prima, de la línea en la que se elabora y de su instalación. Eso es lo que denominamos, se puede llamar de 1000 formas, carta de garantía de alérgenos de los proveedores. Porque además en ese cuestionario que le estamos pasando, les estamos diciendo que se comprometan a mantenerlo y en caso de cualquier cambio deben comunicarlo al departamento de compras y al departamento de calidad para tomar medidas preventivas y volver a evaluar peligros. Nos tocaría actualizar nuestro análisis de peligros, ¿vale? En base a la información que esos proveedores nos van a dar, si al final trabajamos con ellos, tenemos que hacer un listado donde vamos a controlar todos los alérgenos de las materias primas y de sus trazas, lo que me pueda llegar. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer lo que es un procedimiento de recepción en el que cada cierto tiempo le digo a mis operarios de logística que cada 15 días, por ejemplo, me chequeen las etiquetas de las materias primas que contienen alérgenos para ver si ha habido algún tipo de modificación. Se puede considerar como una medida preventiva, como una buena práctica, como lo consideréis. Pero es importante que haya un chequeo permanente de etiquetas de materias primas, que igual que nosotros metemos las patas, ellos también meten las patas. Entonces hay que tener cuidado porque podrían cambiar en cualquier momento y llegarnos materia prima con un perfil alergénico diferente. Sí que es interesante y es lógico que identifiquéis los alérgenos, por ejemplo, por colores o con iconos. Yo siempre os recomiendo los iconos, no los colores. ¿Por qué? Porque en la industria alimentaria, igual que en cualquier sitio, hay personas que son daltónicas. Y del daltonismo, a no ser que no lo hayan dicho, la persona puede ser daltónica y no saberlo. El resto de compañeros y compañeras. Si le asignamos un equipo en concreto, de un color en concreto, o unas materias primas que tienen que tener un color específico para que luego la recepcionen, las almacenen, la utilicen, y si es daltónico, no puede suponer algún tipo de problema. Entonces, si no nos lo dicen, no vamos a tener la garantía de que eso no nos dé problemas en alguna ocasión. Entonces, lo mejor son iconos. El icono se ve, evidentemente, para todo el mundo, ¿vale? Esto es un poquito lo que os comentaba antes en cuanto a lo que es ese perfil alergénico de los proveedores. Nosotros le pedimos información para aprobarlos, aparte, entre otras cosas, ya sabéis, APPCC, trazabilidades, un montón de cosas. Le vamos a pedir información a través de cuestionarios, por ejemplo, los alérgenos que tiene su empresa, los alérgenos que tiene el producto y los alérgenos que puede tener la línea y, en consecuencia, que le pueden producir contacto cruzado.
¿vale? Esto es un documento, no sé si lo habéis visto, este formulario, si os suena, pero evidentemente es de una asociación. Luego os mostraré la bibliografía que he utilizado para que la tengáis, ¿vale? Lo podéis copiar. Estos formularios que veis aquí, ¿lo veis? Están dentro de una base de datos bibliográfica reconocida, con lo cual los podéis utilizar sin problemas. Aquí se está preguntando el perfil alergénico, si toman medidas preventivas en cuanto a alérgenos, si tienen plan de gestión de alérgenos, si evidentemente hacen controles periódicos de alérgenos en sus productos para controlar trazas. Aquí, en principio, como es una bibliografía que está basada en normativa europea, pues nos pone los 14 alérgenos que pudiese haber, evidentemente, en el proveedor. Nosotros lo que hacemos es pedirle información para que nos marques cuáles tienen y cuáles tienen también como trazas. Y esta información, insisto, es como la Biblia, es decir, esto no se puede tocar. Esto, si tú me lo tocas, me tienes que avisar antes. No me puedes mandar materia prima y luego informarme cuando ya la tengo de que, oye, que le he cambiado, le he puesto en la formulación, le he cambiado un ingrediente que era minoritario, pero que por eso entendió que no era necesario comunicarlo, pero que resulta que es alergénico, ¿vale? Porque ya os digo que el nivel de sensibilidad en cuanto a la gestión de alérgenos depende de las fábricas. Yo he tenido la oportunidad de auditar empresas, proveedores de clientes, donde evidentemente el nivel de formación y capacitación es muy bajo, incluso en los responsables de calidad. Y esto al final pues me ocasiona problemas, bueno, con frecuencia, ¿vale? Tenemos, por tanto, que controlar lo que son los productos que están entrando a la fábrica, recordar, a la empresa. Tenemos que revisar etiquetas de las materias primas y tenemos que también controlar las etiquetas que me llegan, ¿vale? Que me llegan. Le puedo decir yo, por ejemplo, a un proveedor, oye, como tu materia prima tiene alérgeno huevo, quiero que le pongas en la etiqueta de la caja, ¿vale? En la etiqueta de la caja, que le pongas un círculo amarillo, porque yo voy a formar a mi personal de manera que cuando vean un producto con un color amarillo, entiendan que ahí hay alérgeno huevo y luego ya a través de buenas prácticas que yo voy a aplicar en mi empresa, pues lo lleve hacia el almacén en unas condiciones, lo almacene donde toca, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es una recomendación y buena práctica que podéis hacer. Todo depende de el poder que podáis ejercer sobre los proveedores. Hay proveedores muy grandes que esto no es posible. Hay proveedores chiquitines que si quieren trabajar con nosotros sí que lo podríamos hacer, ¿vale? Importante que cuando recepcionéis materias primas separéis muy bien según el perfil alergénico. Es importante, ¿vale? Es verdad que vienen cerradas y vienen tapadas, pero vienen al final de fábricas con perfiles alergénicos específicos y los palets también suelen traerme alérgeno por arrastre, ¿vale? Por arrastre. Entonces, cuidado con eso, porque, bueno, si es posible, podemos designar áreas de recepción específica para un alérgeno en concreto. Imaginaos que tengo 4 muelles de recepción, uno de ellos para el que me lleva huevo, ¿vale? El resto para el resto de materias primas, envases, embalajes, que no me importa, pero uno en concreto para el huevo. Y además le voy a poner una traspaleta o una carretilla específica para eso, ¿vale? Le voy a poner a la carretilla o la traspaleta un símbolo o una codificación de color amarillo para que evidentemente mis operarios de logística sepan que esa carretilla es para cuando venga el proveedor del huevo. Y va a seguir, como vais a ver a continuación, un patrón de tránsito que me la lleve hacia el almacén, ¿vale? Esto es como si fuese los recorridos que marcamos en los suelos para que podamos circular las personas, las máquinas, es decir, un patrón de control de tránsito donde identificamos por dónde tienen que ir las materias primas en función de su perfil alergénico. Estos son consideraciones, es decir, hay empresas muy pequeñitas con un solo almacén y con un solo alérgeno o dos, bueno, pues vale, entonces en este caso, pues nada, es muy sencillo, haz una marca en el suelo y ya está. O a lo mejor no hace falta ni que la hagas, pero cuando estamos hablando de empresas que tienen 3 o 4 almacenes refrigerados, ambiente, congelado, con perfiles alergénicos diferentes, sí que es recomendable que hagáis en suelo patrones de tránsito. O también se puede hacer en techo, ¿vale? Para que se coloquen allí por donde tienen que ir las personas que llevan la materia prima desde el muelle de recepción hacia el almacén, ¿vale? Intentar siempre, evidentemente, que las materias primas os vengan en envases lo suficientemente robustos como para que no se puedan romper durante el transporte, durante la manipulación, incluso cuando los tengamos en el almacén, porque muchas veces son de un material muy débil o incluso al abrirlo para coger cierta cantidad y se derraman o caen, digamos, fuera. Por eso es bueno almacenarlos en contenedores, ¿vale? Luego ya cuando estamos manipulando materias primas en ya etapas de procesado, aquí por ejemplo es cuando estamos a evaluar los riesgos de contacto cruzado,
tenéis que tener en cuenta, cuidado, porque aquí ya están desprotegidos, aquí ya entran en contacto con el ambiente y en función del estado en el que se encuentran esas materias primas, polvo, líquido, sólido, es más o menos fácil la capacidad de expansión que puedan tener. Y si tenemos elementos expansores también como ventiladores, sistemas de renovación del aire, etcétera, cuidado con ellos, ¿vale? Pesar siempre, digamos, las materias primas con precaución, sobre todo cuando se encuentran en fase polvo. Porque en fase polvo la capacidad de expansión es tremenda. Se nos puede contaminar la ropa, se nos contaminan utensilios y zonas de alrededor, ¿vale? Importante también, cuidado con la ventilación, como os he comentado antes, que puede haber en esas áreas de formulación. Porque a veces justamente ponemos la mesa donde pesamos aditivos, materias primas, etcétera. Algunas son alergénicas justo debajo del sistema de ventilación que tiene la sala. Pues eso al final lo que hace es expandir de una forma rápida a otras áreas. Si hace falta utilizar herramientas, utensilios como cucharas, envases, dosificadores, paletas de diferente naturaleza o diferente tipo para cada alérgeno, perfecto. Y si es compartido, asegurar que se limpian bien. Que muchas veces la limpieza de las espátulas, de las palas, etcétera, si son compartidas, no se comprueba, no se garantiza. ¿Vale? Muchas veces, como son equipos pequeñitos, sí que se hacen en las líneas de producción, en las líneas de envasado, pero no en utensilios o equipos. También hay que hacerlo ahí, ¿vale? ¿Qué más cosas? En cuanto a los productos reelaborados o retenidos también por el departamento de calidad, que en alguna empresa ocurre, evidentemente, hasta que no se aprueba y se permite su uso, mucho ojo porque en alguna ocasión ha habido alguna alerta alimentaria debido a que un producto que estaba de alguna forma retenido por calidad, por error, se ha utilizado. Es verdad que hay empresas que ya utilizan una codificación informática que impide que eso queda bloqueado y no se puede utilizar para ninguna línea, porque lo escanean, por ejemplo. Pero sí que es cierto que en otras empresas más básicas o más pequeñitas, donde no hay este tipo de equipamientos, pues oye, a veces le ponemos un cartelito, producto retenido por calidad, se le despega y llega al compañero y se lo lleva a producción. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta que ha habido casos reales de problemas con alérgenos debido a que un producto que no lleva un perfil alergénico deseado o que está retenido, pues se ha utilizado donde no toca o en líneas donde no toca, ¿vale? En cuanto a prácticas del personal, insisto, muy importantes. Todo lo que tenga que ver con el personal, aseguraos que se hace bien a través de capacitación, porque si no, al final lo que hacemos simplemente transmitiendo normas no se consigue garantizar que se cumplen, ¿vale? Es importante que podamos decidir si es necesario, por ejemplo, que el personal se cambie de ropa cuando va a comer, cuando hace su descanso y se va a comer. O si va a cambiarse de ropa, por ejemplo, cuando, no sé, cuando pasa de una línea a otra, cuando pasa de una con alérgenos a otra sin alérgenos. Si pasa de una línea sin alérgenos a una con alérgenos, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? No hay contactos cruzados. Sin alérgenos a con alérgenos no va a producir nada. Pero al revés sí. Con lo cual es recomendable incluso, si pudiese ocurrir, que identifiquemos hasta con diferentes colores de ropa. Por ejemplo, la línea donde está el huevo, por ejemplo, le podemos poner un gorro amarillo. Y la línea en la que está, por ejemplo, la soja, le podemos poner un gorro de color rojo. Y no puede haber personal de unas líneas con un color diferente al que le corresponde. ¿Vale? Luego también tienen que saber, porque muchas veces cuando toca el descanso, ¿vale? A las 10:30 hacemos el descanso, ok, pues todo el mundo a las 10:30 se va a almorzar. Claro, si tú tienes un perfil alergénico específico, no te juntes con el que tiene otro diferente. ¿Se entiende esto? ¿A quién mando primero a desayunar o a almorzar? A los que trabajan en un perfil alergénico sin alérgenos. Y luego cuando están media hora almorzando y vuelven, mando al personal que sí que trabaja con alérgenos. Una vez que han almorzado, pues, depende de la empresa, pero podría mandar a alguien para que limpie instalaciones, limpie sillas, limpie taburetes. Todo depende de si se han cambiado de ropa o no se han cambiado. ¿Se entiende esto? O sea, podemos aplicar una serie de prácticas, de buenas prácticas para gestionar alérgenos hasta ese punto. Incluso las máquinas de vending que se utilizan o los alimentos que se puedan consumir también se deben controlar. Esto ya sabéis que los estándares lo están pidiendo. Controlar el perfil alergénico de los productos que están de alguna forma comercializándose a través de máquinas de vending en tu comedor, por ejemplo, ¿vale? Importante. Luego, pues, si la gente se pone batas, se pone una bata, ¿para qué? Para protegerse la ropa de trabajo, pues las batas tienen que estar cerrando la ropa de trabajo. No puede ser que la gente esté sentada con las piernas cruzadas, la bata caída a los lados y le estén cayendo migas de pan
al pantalón que tienen debajo, que es el que luego utilizan en zonas de producción y envasado. Entonces, que sea lógico y que se utilicen, ¿vale?, correctamente. Ya nos vamos a la tercera parte de lo que es el webinar, el etiquetado, y recordar que el etiquetado es una de las causas más frecuentes de retirada de alimentos actualmente en el mundo. En el mundo. Están por delante de salmonelas y de listerias. Es tremendamente frecuente, por desgracia, errores de etiquetado. Así que es muy importante que empecemos a gestionar desde el mismo diseño de la etiqueta y la información de los alérgenos que deben reportarse en la misma, la aprobación de etiquetas y el monitoreo de las etiquetas cuando se van a recepcionar y cuando se van a colocar. Es fundamental que estas tres cosas se hagan siempre bien, ¿vale? Como ya os he dicho antes, el tener una etiqueta correcta con la impresión de los ingredientes alergénicos, que no se borre, que no se elimine. Recordad que un producto puede tener una vida útil de 2 años, puede tener una vida útil muy larga en las condiciones de almacenamiento que tiene el usuario en su casa, que lo somete a cambios de temperatura, a veces lo metemos en el frigorífico, luego a lo mejor condensa. No se puede borrar en esos 2 años la información de los alérgenos. Yo no digo la caducidad, ¿no? Se pierde la caducidad, pero los alérgenos no pueden borrarse, que muchas veces la etiqueta es estable en condiciones adversas de almacenamiento y uso del consumidor el primer año y medio, pero es que tiene que durar hasta la vida útil del producto esa información. Y asegurar también, como es lógico, la etiqueta correcta del propio envase, ¿vale? Esto podría requerir que a los proveedores, evidentemente, como ya os he dicho antes, les tengamos que marcar una serie de pautas, tanto al de la imprenta, si son imprentas, son proveedores externos de servicios, nos hacen las etiquetas. Tenemos que asegurar que las etiquetas obsoletas las eliminan y jamás las pueden utilizar para mandárnoslas en ningún pedido. Tiene que haber una gestión de ese tipo de detalles. Y luego cuando se recepciona, como es lógico, exactamente igual. Tanto etiquetas, como hemos dicho antes, materias primas. Vale. Recordad que el etiquetado es lo que tiene el propio consumidor para poder informarse de lo que va a comer y en consecuencia de las modificaciones de su salud. Y luego, pues, en cuanto a las empresas, tenemos que hacer una mejor gestión del etiquetado para evitar problemas con los consumidores que son alérgicos y para evitar problemas con las autoridades. Bueno, pues en principio, autoridades europeas, estadounidenses, canadienses, dependiendo de dónde mandáis el producto, evidentemente pueden ser diferentes, pero yo no me jugaría nunca la imagen de la empresa por un pequeño error, aunque luego el retiro salga muy bien y saque del mercado el 100%, sale mi empresa en el Stiri, sale mi empresa en el RAS, salgo en televisión si soy conocido. Esto le pasa hasta a las empresas grandes, muy, muy grandes, ¿vale? Así que fijaos lo que pongo aquí. Esto me gustaría que se os quedase grabado para siempre. Y es que la gestión de los alérgenos es igual o más importante que la gestión de los peligros microbiológicos. Tomad la gestión de alérgenos con la misma importancia que el controlar la salmonela, que el controlar la listeria, porque un alérgeno no identificado que me llegue a un consumidor vulnerable me lo mata. Y si me lo mata, ya sabéis las consecuencias, ¿vale? Os recuerdo un poquito lo que es la legislación que tenemos actualmente vigente, el 1169/2011, para que, bien, si queréis mirarlo, chequearlo e informaros si no lo habéis hecho ya, me imagino que sí, y luego la que os decía antes de Estados Unidos. Consideraciones importantes en referencia a etiquetas y envases. Recordad, que os he dicho antes que es la causa número 1 de retirada del mercado, así que tenemos que establecer controles con procedimientos escritos, habrá que redactarlos, para asegurar que la impresión de la etiqueta es correcta, que tiene además la información que se requiere y que cumple con la legislación del país de destino. Eso suele ser normalmente un procedimiento escrito de diseño y aprobación de etiquetas. Entonces, aquí pueden participar diferentes personas, no lo dejéis nunca en manos de una única persona. Tiene que haber varias personas que chequeen la etiqueta. Te puedo asegurar que procedimientos que incluyen 4 o 5 personas, ha habido etiquetas mal hechas, ¿vale? Y hay mucha gente dentro mirando esto. Y luego también fijaos, otro tipo de consideración importante es la que tiene que ver ya con el etiquetado. Es decir, la colocación de la etiqueta tiene que estar garantizada. Entonces, hacemos controles de la información de alérgenos a las etiquetas antes de utilizarla, durante el uso de las etiquetas y al final del etiquetado. Y todos estos monitoreos o controles tienen que estar registrados, ¿vale? Una bobina puede tener defectos de impresión
no al principio y al final, dentro de la propia bobina. Ya sabéis que la bobina cualquiera puede mirar allí, no se puede. Entonces, muchas veces solamente cogemos las primeras etiquetas o el primer recorte de esa bobina, la chequeamos, es correcto, se puede utilizar, vale, pues yo lo apunto. Pero cada cierto tiempo, igual que hacemos con un detector de metales, lo que hacemos con un rayos X, cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4, va a depender del lote de producción, el tamaño. Entonces, hacemos chequeos internos. Caso real de una alerta que sucedió hace 3 años en cuanto a alérgenos no identificados. La bobina no reflejaba la impresión correcta de los alérgenos en su interior. Al principio sí, el último sí, pero por dentro no. ¿Vale? Es un error de imprenta. Como todo el mundo puede tener errores, todas las máquinas tienen errores, pues un error de impresión. Así que cuidado con eso. Y luego también los cambios de formulación. Qué importante es esto. Ya sabéis que nuestro departamento comercial, pues a veces, o de marketing o de investigación y desarrollo, pues empieza, pues eso, a idear nuevos productos, pues los reclama el cliente o bien porque queremos crecer e innovar. Tenemos que asegurar que los nuevos productos no nos van a introducir alérgenos nuevos, no nos van a introducir peligros nuevos. Si eso va a requerir modificar la etiqueta en algún caso en concreto, asegurar que cualquier cambio de fórmula no me está trastocando otras gestiones que tienen que ver con los peligros alimentarios, en este caso de tipo alergénico. No me puede producir en las líneas nuevos contratos cruzados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como veis, en cuanto a lo que es el procedimiento de diseño de etiquetas, pues fijaos, ¿vale? Podemos hacer un procedimiento donde se me diga, donde digamos cómo se deben diseñar las etiquetas, cómo se deben revisar, qué ítems en concreto se tienen que revisar, en qué formato se tiene que dejar registro de esa revisión, quiénes tienen que hacerlo. Y una vez que se ha hecho eso, ¿quién va a aprobar por escrito que todo ha salido bien respecto a esa etiqueta y se puede utilizar? Una vez que esta etiqueta se apruebe, ¿cómo la vamos a codificar? Porque esa codificación nos va a servir para identificar las etiquetas que son ya obsoletas y vamos a respetar solo la nueva codificación. Información que, evidentemente, tenemos que trasladar a las imprentas, tenemos que trasladar a nuestros compañeros de logística para recibir esas etiquetas y a nuestros compañeros de envasado para que solamente sepamos que esa es la que se utiliza. ¿Se entiende esto? Es una sistemática que tiene que estar a través de un procedimiento que bien gestionado e implantado no tiene por qué dar ningún tipo de problema en consecuencia. ¿Vale? Respecto a las trazas, que hay cierta controversia respecto a las trazas, recordar que el may contain, puede contener trazas de, se pone cuando es posible que esté. ¿Vale? Si realmente no podemos evitar presencia de trazas, hemos hecho limpiezas específicas, hemos tomado en cuenta todas estas consideraciones que os he contado y en alguna ocasión se ha detectado presencia, entonces sí, puede contener trazas de, ¿vale? O contiene trazas de. Pero la idea es que cuanto menos alérgeno tenga el producto, mucho mejor, ¿vale? No sé si habéis visto alguna vez este árbol de decisiones que tiene que ver con la identificación de las trazas en las etiquetas. ¿Vale? Va en función un poquito de las respuestas que vamos dando, digamos, desde arriba hasta la parte inferior. ¿Vale? Por ejemplo, ¿el producto contiene algún ingrediente alergénico? No, no contiene algún ingrediente alergénico. ¿Vale? ¿Se puede reducir la contaminación cruzada en ese alimento sin ingrediente alergénico? No. Pues entonces, evidentemente, no es necesario. Si no se puede producir digamos, la contaminación, entonces no hace falta identificarlo. Sí que se puede, pero ¿se puede eliminar? Si se puede eliminar, no lo identificamos, pero si no se puede eliminar, sí lo identificamos, ¿vale? Ya os digo, es muy sencillito. Sí que tiene un ingrediente alergénico y es necesario indicarlo en la lista de ingredientes alergénicos. Bueno, pues en función de la obligación legal, se pone de una forma o se pone de otra, ¿vale? Como decía antes, hay sustancias alérgicas que no estamos obligados a gestionarlas en el etiquetado y entonces no hace falta remarcarlas o ponerlas en negrita o luego ponerlas en el perfil alergénico, ¿vale? Pero todo digamos, tipo de árbol de decisiones específico para identificar trazas o alérgenos, bueno, pues ya os digo, está utilizándose por la industria, ¿vale? Los controles, evidentemente, que podamos establecer también sobre la etapa de etiquetado, pues pueden ser muy diversos. Hay empresas que están comprando equipos que tienen sensores infrarrojos, que cuando, por ejemplo, pasa el producto con un determinado código de barras, que es el actualizado y aprobado, empieza a detectar el producto, pam, 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 y cuando, por ejemplo, alguna etiqueta con otro código de barras se ha colado allí,
pues el equipo evidentemente le pega pues, a través de un sistema de eliminación, de expulsión, pues lo saca de la línea. Al igual de 100.000 etiquetas, hay 4 por error que se han metido ahí, pues las saca. Luego también, por ejemplo, empresas que tienen menos recursos, también a veces lo que hacemos es utilizar colores, ¿vale? Donde, por ejemplo, el color amarillo, como os he dicho antes, es el que me refleja el alérgeno huevo. Entonces, mi compañero o compañera de etiquetado, cuando ve esas etiquetas y ve el colorcito amarillo, sabe que ese producto va a llevar huevo. Entonces, compara con un patrón de etiquetas para ver si realmente es acorde, ¿vale? Con el perfil alergénico de las etiquetas aprobadas, ¿vale? Entonces, lo que hacen es control del color amarillo. Hay una línea mejor lenta, que no vaya muy rápida, donde se ve el color amarillo. Si aparece una etiqueta de color verde o sin color, eso me está diciendo que este producto no está bien etiquetado, entonces puedo parar e intervenir, ¿vale? Ya digo, todo tiene que adaptarse a la singularidad de cada empresa y a sus recursos. Como es lógico, evidentemente, a través de la información que os dije antes de lo que es la carta de garantía, yo todas mis materias primas de todos mis proveedores, voy controlando los alérgenos que van teniendo en función de la zona geográfica en la que se va a consumir, tengo identificados sus alérgenos y sus trazas, ¿vale? En este caso, en este ejemplo que veis en pantalla, no tiene ninguna traza. Pero esta combinación posterior de ingredientes para elaborar diferentes productos, pues es el que me va a decir qué tipo de alérgeno va a tener, incluso si va a tener potencialmente alguna traza. Y como yo he dicho que mi procedimiento de aprobación lleva una codificación de etiquetas aprobadas, pues tengo este numerito para cada una de ellas y este patrón de etiquetas con perfiles alergénicos específicos actualizados se lo doy a mi compañero o compañera de logística. Le digo, cuando lleguen etiquetas, compruébame que se respeta. Cuando lleguen materias primas, asegúrame que se respeta, ¿vale? Y luego también a mis compañeros de etiquetado. Lo tienen allí. Y así cuando cogen la etiqueta del almacén y vamos a producir un cierto alimento, comprueban que el alimento coincide con la etiqueta que vamos a utilizar con el perfil o patrón que tenemos disponible y vigente en la actualidad. Y todo lo que hagamos para reducir probabilidades de error, evidentemente, bienvenidos sean, como os decía, ¿vale? Esto, fijaos, es como si fuese un cuadro de gestión, lo que tenéis en pantalla, un cuadro de gestión de un PCC, de un punto de control crítico o de un punto de control, ¿vale? Que se está llevando a la práctica actualmente para asegurar que las etiquetas que se recepcionan son las que están aprobadas y son vigentes en la actualidad, donde estamos, evidentemente, haciendo un control, una medida preventiva de alérgenos para evitar un peligro alergénico. Vamos a seguir un criterio de aprobación de etiquetas para poder llevarlas al almacén, quién va a hacer el monitoreo, qué va a mirar, cómo lo va a mirar, con qué frecuencia lo tiene que mirar y quién debe ser el responsable de mirarlo, acciones correctivas a tomar en el caso de que durante la recepción de la etiqueta veamos que no coincide con el perfil alergénico aprobado, verificaciones y registros, ¿vale? Y esto mismo que se hace en la recepción de las etiquetas para comprobar los alérgenos, también se puede hacerlo algo muy similar en la etapa de etiquetado. ¿Veis a la izquierda del todo, la primera columna de la izquierda, como pone llenado, pesaje y etiquetado? En la etapa de etiquetado también vamos a asignar una serie de responsables que monitoricen que la información del alérgeno está controlada. Va a mirar un qué, va a mirar un cómo, con una frecuencia determinada, y en función de lo que esté valorando, si coincide o no coincide con el patrón, qué acciones correctivas va a tomar y qué verificaciones se van a hacer, ¿vale? Esto que estáis viendo en pantalla se utiliza por fábricas en la actualidad, ¿vale? Es como un PCC, es un cuadro de gestión, pero específico para alérgenos, para el plan de control de alérgenos, no para, digamos, los puntos de control crítico en concreto, ¿vale? Bueno, evidentemente, insisto, tenéis que asegurar que las materias primas que estáis adquiriendo no puedan traeros en alguna ocasión algún alérgeno no identificado o que haya modificado la composición o que tenga algunas trazas nuevas. Cuidado con eso. Y aseguraos a través de capacitación de que todo lo que os he contado hasta ahora, que al final la empresa quiera llevar a la práctica, la gente que lo tenga que aplicar o implantar, que lo entienda y sepa perfectamente cómo funciona, cómo se hace. No os dediquéis solo a transmitir oralmente. Aseguraos también en la práctica que funciona, que se respeta, que se hace, ¿vale? Porque no sirve solo hablar, ¿vale? Este tipo de gestiones tan importantes no sirve solo hablar. Bueno, ya para acabar, contaros el último punto del webinar, sobre todo en lo que es la revisión del programa de gestión de alérgenos o el plan de gestión de alérgenos, que como cualquier revisión o verificación que hacemos, igual que se hace sobre APPCC, sobre prerequisitos, podemos utilizar, como es lógico,
todas las gestiones que tienen que ver o que vienen a partir de, por ejemplo, analíticas de materias primas, analíticas de productos semiprocesados, analíticas de productos finales, informes de auditorías internas, informes de auditorías de certificación, reclamaciones de clientes, retiros. Toda esta información me va dando pues, una idea de por dónde va mi plan de gestión de alérgenos, si va por buen camino o no va por buen camino. Si, por ejemplo, una autoridad sanitaria me visita, qué es lo que algún defecto me pueda detectar, o, por ejemplo, si o sea, un cliente hace algún control, alguna prueba, o alguna asociación de consumidores lo hace, qué problemas podría haber. ¿Vale? Toda esta información me va a servir para, como es lógico, actualizar mi plan y que cada vez sea más completo y sea mejor. ¿Qué actividades formativas hemos hecho? ¿Qué defectos hemos detectado en los chequeos mensuales, por ejemplo, de limpieza, etcétera? Así que en las auditorías lo que se nos va a pedir es una documentación, es un plan de gestión de alérgenos, que esté, como es lógico, siempre documentado, con todas las consideraciones que creáis convenientes para reducir el peligro alergénico en el consumidor y luego las revisiones que os comentaba antes, que tienen que ser, como es lógico, adecuado y asegurar que el plan de gestión funciona, pues si no tiene ningún sentido. No lo hagáis por mero papeleo, sino que realmente funcione. Como os decía, fijaos, la bibliografía que yo he utilizado para hacer esta presentación, como normalmente ocurre, pues es esta guía que me imagino que ya conocéis, la que tiene FIAB, de gestión de alérgenos en la industria alimentaria. Es muy buena, hay otras más que son también muy buenas. Lo que pasa es que tampoco las he querido utilizar para no invertir mucho más tiempo, son solamente 2 horas, que pues es un curso más largo, entonces sí que podríamos utilizar más fuentes bibliográficas. Y luego también la formación PCQI, que no sé si la conocéis, pero es la que se utiliza para formar individuos capacitados para establecer controles preventivos en la industria estadounidense. ¿Vale? Bueno, dicho esto en principio, os voy a pasar ya para finalizar lo que es el examen. Bueno, aquí os ponía una preguntita si os parecía fácil o difícil la gestión de alérgenos. Me imagino que no es nada fácil, como hemos comentado, no es fácil la gestión de alérgenos. Y bueno, pues como habéis llegado hasta el final, además nos hemos pasado incluso un poquito de tiempo, mi enhorabuena porque no os habéis dormido. Aquí os voy a poner ahora a continuación el examen, que es muy sencillo, muy facilito. Son 8 preguntitas, pero que me tenéis que mandar a este email, ¿vale? Al email que tenéis ya contacto de gestema@gestema.com, me ponéis el nombre y el apellido y me decís gestión de alérgenos día 25 por la mañana, algo así, ¿vale? O sesión 1, para que yo os pueda identificar, que luego recibo muchos emails, ¿vale? Y una vez que tenéis esto en este email, entonces ya lo tenéis copiado el email, si tenéis copiado el email y que tenéis que poner el nombre y la sesión de la formación, ya pongo aquí, fijaos, nada, son 8 preguntitas muy sencillas. Yo ahora lo que voy a hacer es irme a un ladito para no molestaros. Es tan sencillo como leer e indicar verdadero o falso, V o F, lo que está puesto ahí. Y me lo mandáis por email, como os he dicho antes. Y ya está. Una vez que lo tengáis y aseguréis que me lo habéis enviado, os desconectáis. Ha sido un placer. Y si ha ido todo bien, el certificado espero emitíroslo a lo largo de esta semana.